¿Qué rollo, raza? Un saludo a todos los que andan por acá, un saludo a toda la gente que ya anda en el chat, les damos la bienvenida a esta bonita transmisión en vivo. Y pues el día de hoy, como ya es costumbre, me acompaña mi fiel acompañante, mi fiel escudero, el señor El Magallanes. ¿Qué ¿Qué? onda? ¿Cómo están? Maga, tú quieres Hola a hacer la todos. presentación de hoy, ¿no? Me dijiste hace rato. No, la neta no, pero mira, si quieres me la rifo. ¿Qué tal a todos los amigos que nos están viendo en la transmisión de Magallegos este viernes? Esta vez nos honra con su presencia todo el gran elenco de los Vengadores del Regional Underground Mexicano. Y pues nos está Yeah. acompañando Raúl Jiménez, el cual supongo que ya pagó su juego porque quedó que iba a pagar el juego en la transmisión. Ya lo quité. Ah, eso es todo, amigo. ¿Cómo estás? Bien, gracias Maga y gracias Leo por invitarnos a esta transmisión que va a ser, creo, memorable y va a quedar para la posteridad dentro del regional mexicano y pues muchísimas gracias. Ya, güey, también nos está acompañando el señor Juan Diego LB, traído acá desde Hermosillo, Sonora. Bueno, muchas pedo, gracias. ¿Qué rollo, qué rollo? Perdón, una hojuela de maíz. Se está ahogando. Muchas gracias. Terrible. Muchas gracias. El siguiente, ya. Siguiente nos acompaña desde Tijuana el señor Mene de Key, mejor conocido ¿Qué tranza, como banda? Hulk, el hombre El verde. hombre verde. El hombre verde, siempre verde, amigos. Es todo lo que puedo decir. Pues obviamente nos acompaña también el señor Carlos Ulises. Hola, ¿qué andamos? Saludos. ¿Yo Y quién soy? nos ¿No me acordaba quién era? Iron Man, güey. Eres Iron Man, güey. Ah, Simón. Tienes que hacerla así, güey. Hola. También desde Morelia, Michoacán, nos acompaña J. César, que no sé por qué se llaman a Karen ahorita, pero yo andaba... Estaba vendiendo patas a través de OnlyFans. Es mi seudónimo. Pinches patos. Oh, no tengo un llamado así este año, güey. Acá como que. Link está en la descripción. El Mene se emocionó tanto, güey, que se trabó, güey. Se emocionó tanto con las patas, güey, que tronó. Si ven trabado al Mene es que se fue al OnlyFans del César. Y por último, el gran regreso inesperado. Muchas gracias por acompañarnos, el señor Jorge Aguilera. Está con nosotros. Hola amigos, ¿cómo están? Konnichiwa. Andas en modo kawaii. Muy kawaii, ¿verdad? Mira. Ah, perro. Ah, sensual. Así la gente puede con Gracias por tanta- la invitación, Magallanes. No hay de qué, no hay de qué. Gracias por aceptar la invitación. Ya acaba la presentación, Leo. Ya. Gran presentación, Maga. Acá, mi jale. Ya, ahora entiendo, güey, por qué querías presentar a todos el día de hoy. Raza, a todos los que están aquí, muchas gracias pues a todos los invitados que tenemos hoy. La neta, antes de comenzar, les quiero pedir una disculpa por el intento que hicimos hace unos meses, que no salió esa transmisión más que ni a chingazos. Pero pues, raza, ya los tenemos de vuelta, los volvimos a juntar y aquí estamos en una transmisión que no se va a trabar tanto. O eso espero. Esperemos. Yo la estoy viendo y se ve bien. Arre. Hay un saludo al Juan Ramón, al Ángel Márquez, al Jared, a la racita que nos dejó ya su super chat, ahí al Carlos Bailón, al compa Antonio. Gracias a todos los que andan acá y pues a los que mandaron su video también, porque hoy traemos bastantes videos para checar, ¿eh? Hoy traemos... ¿Cómo cuántos videos traemos, Maga? Como Como 10, unos 15, 10 más o menos. más o menos. Uy, casi medio YouTube ahí. Ya, güey, ya. Todos los grupos están incluidos acá. Y, pues, ¿qué les parece si nos vamos con el primer video, amigos míos? Ah, huevo. Dale. Ahí lo tienen ya en la conversación ultra secreta que tenemos por ahí. Nos vamos a ir con el primer Sí. video que mandó el compita Azael Segovia. Raza, ustedes que están en el chat, ya saben, pueden calificar también. Si les gusta el video que van a ver, déjenos un corazón. Y si no les gusta, dejen un emoji de un cacón. Un corazón, un cacón, sistema de calificación muy avanzado. Funciona muy bien. Lo usan
Lo usan en Oxford, quiero decir, güey. En Oxford y en otras universidades acá más vergas, güey. El MIT, todo ese pedo. Sí, se manejan las MIT. televisiones. No, como se diga, ¿no? Los del MIT acá calificando videos de cierreño, ¿no? ¿Qué? No, imagínate, güey, estás presentando tu pinche tesis, güey, y el que te está escuchando se echa una cacota, güey. Así. Te sellan tu Los güeyes de examen con un medicina, emoji ¿no? de caca, güey, acá. Analízame esta, güey. Emoji. Al químico biólogo que analiza este. Entonces tú fuiste al MIT, J. César, al Michoacán Institute of Technology, o... Michoacán Instituto Tecnológico. Bueno, Técnico, güey. Ni tan siquiera tecnológico, técnico, güey. En pocas palabras, el Cebetis. ándale. Raza, nos vamos con este primer video de Azael Segovia y volvemos aquí a su programa preferido de los viernes, Magallegos. Y si no es, pues díganos que sí, no hay pedo. Ahorita venimos, Rosa. Su sangre por sangre. Usted siempre fue mi maestro sin libro de texto para enseñarme. Por eso le agarré cariño, pues siendo sobrino me hizo compadre. Cuando me acuerdo de su muerte, respiro más fuerte, me hierve la sangre. Cuando supe accionar, tuve que pelear, no pude aguantarme. Fui correteando a la muerte, buscando a Ahí quedó el compita Azael con un corridón que, si no me equivoco, es de los Hijos de Barrón. Y pues, a ver, señor Magallanes, ¿cuál es su opinión? Oh my god, al ser la primera opinión tengo que En hacer una español, opinión güey, por decente. favor, por favor, en Sí, español, por favor. Maga, Sí, güey, no Yo iba a mames. decir No te lo pases de mismo. lanza, güey. Sentí que en el quinto frontera, compás güey, tuvo te quedas una acá vez que va a al decir el centro, Magata. ¿Cómo estuvo el arpegio, güey? Sí estuvo... Very good, güey. Sí, me gustó, güey. Me gustó, güey. Ya, siguiente. ¿Alguien más quiere dar su Ahora sí, opinión Magadín. o acá nos vamos de uno por uno? Ey, yo creo que el morro tiene potencial. El chile se escucha como un Natanael Cano o algo así, que sí pegaría. Que la neta, si lo agarra una disquera y ahí le pule un huevito, sí jala, güey. Yo siento que tiene la esencia esa como Gerardo Ortiz cuando cantaba Las Tundras, güey. Acá como Ándale. el corridero Ay, Simón. machín. Sí. Ah, sí. Le faltó mandar saludos nomás al principio. Un saludo, ahí va toda la plebada. Un saludo para el compa Tamarindo, que siempre enviaba a Gerardo Ortiz en esos tiempos. Algo así nomás le faltó. No. Se graba a la Yo moda. yo le doy un 8 de 10 porque no trae una gorrita Fox. Y... puta madre, güey. Es parte. O sea, A no ver, puedes andar ahí sin la gorrita Fox, Yo, güey, ahí. ahorita que tenemos Nunca un lo panel uniforme, de expertos en guitarra, güey, tengo que hacer esta pregunta. ¿Con cuál gorra se toca más perro? ¿Con la Fox o con la Hurley, güey? La No, Fox, pues, definitivamente. Depende, Pues- si andas tocando la sierra o en una boda. Es que Porque la Fox ya es formal para la boda acá. Sí. ¿Tú cómo lo viste, Jorge? Pero lo mismo, tiene potencia el morro. Potencial. Y sí, nomás se ve joven. Tiene mucho Qué tiempo guapo. para mejorar. Mucho tiempo. Don Juan Diego. Está. Ya dije yo que no. A mí no me andes preguntando 2 veces a la verga.
No, pues está. Acá dice Juan Diego que Bueno, está. perdón. Está. Este güey, por dos acá, dice. Bueno, señor Menekey, ¿por qué? A ver, en la voz de a- su a ver, experiencia, a a ver, ¿qué tal le fue al muchacho? a mí sí me hizo perro, güey, la neta, yo sí concuerdo en toda esa madre de que el vato tiene esa como brillo de que es un vato de corrido, güey. No sé explicarte, como ahorita lo que dijiste, Gerardo Ortiz también iba a decir eso, güey. Y que ¿Te, también tiene mucha potencia. te dieron ganas de destapar un bote? Sí, una cagua. Buen corrido, buen corrido. Eh, señor Sají, que nos quiere honrar con su opinión. Don Sají. Es separado, Sají. Sají. No, pues estuvo bien, estuvo chido acá. Sají. Sí, estuvo bien, estuvo chido el vato, el morrillo. Estuvo muy bien. Va, no me faltó nadie. Señor Juan Diego, por tercera vez, ¿nos quiere dar su opinión o todo bien? Lo que puedo decir es que estaba muy agachadito así. Es para verse Más placoso, frente más pues. alto, La placosidad es parte del... Ándale. Es anónimo. de De la outfit. canción. Es para enseñar la gorra que no traía. Ándale. Ándale. Pero bueno, vamos a ver qué le puso la raza en el chat. Pues sí, hay corazones, güey, y una que otra ahí caquilla, pero creo que se llevó mayoría de corazones. El vato pasó a la siguiente ronda, que pues no tenemos, ¿no? Pero si tuviéramos, hubieras pasado, viejo. Vamos con el compita Juan Hernández que nos mandó su video también. Entonces, raza, ya saben cómo calificar ahí en el chat, lo estamos checando. Entonces, ahorita venimos. No estoy presumiendo ni fanfarroneando, ese no es mi estilo. No mal está claro que no soy dejado y aquí estoy al tiro. Ese no era el punto, pero aprovechando y cantando les digo que soy buen amigo, pero también malo si soy enemigo. Y es que el envidioso es más peligroso y no por su persona. Según son amigos, pero por la espalda nunca te perdona. Yo sigo en lo mío y no los ocupo ni pa' carcajadas. Acuérdense que Kiko envidiaba al chavo y no tenía nada. Ahí quedó, raza, el compita Juan Hernández. Esta rola, no lo había escuchado, fíjate, no había escuchado esta canción, pero siento que tiene potencial, güey. Siento que va a pegar, güey. Va a pegar, pero esta rola va a Hace pegar. referencia. Señor Aguilera, ¿nos quiere compartir su opinión? Pues, no conozco la canción, obviamente, pero, no, pero me gustó. La rola. I don't know what else to say, pero me gustó, muy bien. Dile que fuck you. Kiko le dice, no sabe qué es. Nah, valió verga el güey. Nah. No. No, me gustó. Va. ¿Maga? Me gustó que traen acordeón de teclas, ya casi nadie tiene acordeón de teclas, güey. Y la neta, la voz del muchacho está bastante peculiar. No sé si es mi imaginación, pero siento que tiene una voz tipo Patricio Estrella, güey. Oye, no, Neta, güey. Es como el tipo de timbrecillo de voz, güey. A ver, Pero no está mal. No, lo hizo otra vez yo. 5, tómalo o déjalo. ¿Sí vimos el mismo video, Maga? Sí, güey. Patricio Estrella Corridero. ¿Qué imaginación tiene? Va, me agrada. A ver, señor J. César, Anacaren TV. No, lo que noté, bueno, pues el instrumental está bien, ¿no? Pues es una canción simple, pero lo que noté de su voz es que creo que canta con la parte de atrás de su garganta, no sé, por eso se escucha así, no sé si eso le vaya a causar pedos al futuro,
Sí. Pero él lo hace peculiar ahorita, pero creo que sí le va a causar pedos más adelante, así que empiece a cantar con el acá arriba, la verde. Pero está chido, pues la rola tiene potencial. Original la rola. Ajá, sí, no había visto nunca que nadie que le hicieran cover. Tampoco has Por ahí, visto por ahí va. memes que usen la frase de que Kiko envidiaba al chavo y no tenía nada, tampoco. No, fíjate que es una metáfora bastante original, no la había escuchado antes. Y el chavo casi ni lo pasan, güey, ya casi, güey, nada más a las 2, a las 6, a las 7, a las 3, a las 2 y a la 1 de la mañana ponen el Chapulín Colorado. A ver, tenemos aquí a nuestro experto en el chavo, señor Mene de Key, ¿usted qué opina? Pues en efecto, el Kiko sí envidiaba al chavo, porque el chavo no tenía. Es lo que puedo decir de todo. No, el vato estuvo muy perro, güey. De hecho, también noté que traía un acordeón así medio raro, güey, porque pues según yo ese instrumento suena diferente, güey, pero ya vi el acordeón y dije, ok. Pero de ahí en parte, Simón sí habla como Patricio. Oh, aquí mi reporte, Joaquín. Los pensamientos dentro de mi mente son sobre el chavo. Creo que tocaré un corrido ahora. Ahora. Señor Juan Diego entonces LB. lo hice. Ok. No. Adelante. No, Adelante, Jorge, es lo que- interesante, lo hicieron sonar igual en español que en inglés. Ya. Tienen la misma voz. El Patricio Simón, sí, cierto. No sé cómo suena Patricio en español, pero como ustedes lo están haciendo, es casi igual. Sí, suena. Ya la hice para actor de voz. Todo pendejo. Perdón, güey. Creo que a los demás no les dio igual risa, güey, pero es que nos acaba de decir, le salió igual. Todo pendejo. Todo pendejo. Sí. Estuvo bien bonito, güey. Me siento un poquito menos pendejo porque yo sí lo caché. Pero. Yo no lo caché, yo no lo caché. Bueno, señor Juan Diego LB. Pues la música también sí me gustó, pero también la voz la sentí como así forzadona. No es que que la cantan originalmente, que la verdad no sé quiénes son, lo he escuchado mucho así a lo lejos. Ay, no mames. Ya, Pero tiene suficiente una voz un sarcasmo. poquito Un más saludo aguda. ahí a los dos carnales. Sí. Señor Sají. Pues concuerdo con la gran mayoría. Instrumentalmente se me hizo muy chilo. Nada más que la voz sí como que ahí, como ¿Cómo? estuviera tapada la garganta, no sé. Como que le va a salir una hernia al muchacho en 3 rolas, yo creo. Yo creo que sí. Señor Carlos O sea, Ulises. sí. Ay, pues es que lo mismo, yo digo igual, concuerdo con lo que dicen y a lo mejor agregándole una segunda también el morro se puede como agarrar de ahí y se pueden escuchar mejor. Sí, que empieza a vender cosas usadas y así, ¿no? Sí, a huevo. No, o también, o sea, nosotros estamos criticando de oído, ¿no? Porque a lo mejor está el chavo por ahí o ve esta crítica. Si tú estás cantando bien y no te estás lastimando, a lo mejor así de peculiar es tu voz, ¿no? Y ya, nada más, tampoco. No me considere que, pues, como dijo nuestro amigo Jorge, estamos bien pendejos todos. Igual si el chavo anda por ahí, yo solo quiero decirle que Kiko le tenía envidia y eso que él no tenía nada. No me esperaba, no me esperaba. A ver, acá en el chat le fue bien, ¿eh? Tienes un pingüino, güey. Ya. El maga envidiando el pingüino de Envidiando mi pingüino, güey. Saca la almohada de Hello Kitty, güey. Está muy Ah, verga, güey, sí. La que mordí la otra vez, va a decir el maga. Diosa. ¿Y el maga? Raza, es que recuerden que el maga envidiaba a César porque no tenía almohada.
Ay, no. Perrón. Oye, Jorge, ¿y no vas a ir al baño ahorita o en este en vivo? Ya fui, pero Ah, en media hora, en media hora. Bien contadito, ¿no? Fui- co- me comí un pinche Big Mac. sí. Y a huevo, Sí, no, sí. ya se cree 2 carnes. Una Sí, a huevo. bombita. Entonces media hora, güey. A Bueno, huevo, raza. ¿edad? En lo que pasa la digestión, vamos con el siguiente video, que es del compita Diego Ereña. No es Araña, es el compita Diego Ereña. Entonces, ya saben, ahí, califíquenlo también en el chat, raza. Y pues, ahorita venimos. Alma bien dolida, así comenzó mi vida. Me tomé una cervecita para no sentir dolor y aguantar la calor. Le llamé a todos mis compas, conseguimos una torta, levantamos unas morras. A ver, señor Menekey, ¿quiere repetir su opinión ahorita que ya entramos al aire? Ven, está chila eso, güey. ¿Cómo vio el video usted, joven? Iba a decir que, ya, pues voy a decir a la verdad, pues que está chila la rola y todo ese pedo, güey, no es que sí me hace bien, bien locochón de que nada más está usando 1 o 2 dedos, güey, y ya es todo lo que quiero decir. Bueno, ya Pero- ¿alguien más quiere dar su opinión, güey? Ya Sí. para no andar acá señalando de uno por uno. Al último del requinto, como que se salió un poquito de tiempo. No conozco la canción, pero se me hace que se salió de tiempo. Quiso improvisar. Oh, lo improvisó. Entonces, Sí, así como, hey, aquí andamos, No, es todo que el mundo, sí. le metió jazz, Jorge. No entendiste porque le metió jazz. Es que tú no sabes de jazz, güey. Casi improvisado. El meñique. Pero a mí se me hizo que tocaba bien. A mí se me hizo muy limpio. Ajá. Se baña. Se baña. No, pero sí, se me hizo muy limpiecito como tocaba. Pues creo Pero que sí en está el tieso, ¿no? chat es el que le ha ido mejor hasta ahorita, ¿eh? La raza sí estaba acá prendida machine dejando Sí. corazones. Pues estaba limpia la rola, pero yo lo sentí un poco como que tieso el chavo, ¿no? A lo mejor algo nerviosillo por el video o algo así. Sí, pero se la rifó. ¿Y te Sí. Muy bien. molesta sentirlo A mí sí tieso, me güey? gustó. Que sí, güey. Aunque no lo creas, aunque no se me note. A ver, Sí me señor, causa conflicto. necesitamos ir con nuestro juez de hierro, el señor Magallanes, bajo sexto. Ah, por los Pues brackets. tocó bien, güey. No, güey, está muy bien, está muy limpio, me gustó. Al parecer, el día de hoy sí tenemos una buena selección, no tenemos tanto cochinero como otras veces. Muy bien. Maga, apenas llevamos 3 videos, aguanta, tú. Oh, me... No sabemos que vengan los demás, Raúl. güey. Verga, estaba muteado. Bueno, Dilo, Raúl. Ya no. ya no quieres decirlo, güey. No, ya no. Por favor, Dilo. güey. Ándale, güey. No seas así, güey, por favor. ¿Crees que sí sagió bien?
No mames, Mene. ¿Qué pedo? La epítome de la comedia. Rey de la comedia. ¿Cómo dicen, don comediante? ¿Cómo dicen así en Facebook? Estás enseñando mucha comedia, Mene. Un saludo ahí al compita Vicente Rivera. ¿Quieren ver mi comedia? Fosfo. Ok. Entendí. Estuvo perra esa referencia, güey. Ahí, al rato la explicamos, no hay pedo. Mientras vamos con este video que no pusimos quién nos lo mandó. Bueno, nos lo mandaron anónimo, porque es un video que se encontraron en TikTok. Sí. Pero el Maga dijo que estaría perro acá ponerlo, y yo dije, Simón. Así que vamos a checar este videito, raza. Déjenos su opinión ahí en el chat, está entretenido de ver. Ahorita venimos. Pues aquí tuvimos el bajoloche asistido. ¿Cuál es su opinión al respecto, señor Carlos Ulises? No sé, amigo. Yo digo que ya súbalo a un escenario, ya ahorita que aproveche el momento, la fiebre del bajoloche y ya, que se venda, ya lo hicieron, amigos. Pero se vale tocar entre dos, güey, no es trampa. No, güey, se puede tocar hasta entre tres, ¿verdad que sí, Raúl? Sí, se puede, sí. Me consta que se puede. Me consta. Pero los instrumentos... Tienen que estar conscientes de ciertos roces que puede haber, ¿no? Los instrumentos musicales, no los... La cabeza de Maga sufrió esa vez. Oigan, yo pensé que iban a poner el otro, el de Axel, no sé qué. Axel no, porque me lo brinqué. Pero ahorita lo ponemos, güey, no te preocupes. Sí, la neta se me fue el pedo, güey. Pero ahorita ponemos el de Axel, güey, que trae una tuba poderosa, güey. Ahorita lo van a guachar. Pero, a ver, señor Ana Karen, ¿cuál es su opinión sobre este video? No, pues está bien, está interesante la habilidad manual que tiene el chavo. Definitivamente, como dicen ustedes, pueden tocar de 3, de 4, y con esas manos, quién sabe, a lo mejor hasta más. Los compañeros Magallanes, todos ellos comprobaron que se puede todos juntarse de una sola. Pues que chingue su madre la América, ¿sí o no? Gracias, por eso invitamos expertos a este programa. Estoy de acuerdo. Muy bien, toda la gente en el chat está de acuerdo contigo. Me parece ya quiero excelente. Ver el chat, güey, ya quiero ver el chat. Jorge, ¿a ti qué te pareció? Yo opino que el nombre Ana Karen suena muy sexy. ¿Ustedes no? Sí, ¿qué crees? Pero para un hombre no estoy seguro. Lo estoy pensando todavía. Güey, ves patas y el nombre Ana Karen, pues ya. Pero yo siento que esa madre como que es de una mujer medio cagazona, ¿no? Así como que, no, es una Karen, güey. Es una Karen de Walmart. Karen. Por el meme. Y así de, no puedo usar mascarilla, me oficio, culero, no mames. Yo ya te estoy buscando en OnlyFans, Ana Karen. Ana Karen Fit. Las patas que veas con pelos, güey. Esas son. Pies. Que veas que tienen el Raúl puso 10 pesos. Gracias al señor Raúl Jiménez que nos acaba de donar 10 pesos en el chat. Se rifa Machine. Wow. Esos son en los comentarios. Son los seguidores perrones. Esos aportes. Sí. Gracias por los 8 pesos que te van a llegar, güey. Que al cabo que me van a llegar 5. Bueno. Hablando de cosas tristes, vamos a checar la tuba del siguiente video.
Vamos con el siguiente video, raza. Ahorita venimos. El compita Axel Preciado nos mandó este video. ¡Ah, Sergio Ross! Ahí quedó. Ahí quedó, raza. Ahí quedó el compita con su tuba perrona. Maga, ¿cómo cuánto cuesta esa tuba, güey? Tú que tienes acá más experiencia en precios esa tuba, güey, la neta, es muy única en su tipo, güey. No cualquiera tiene ese tipo de campana en la tuba, la verdad que... Sí, no cualquiera tira pedos con la boca. Se mutió de la risa, de lo agudo. El micrófono se protege de morir, güey, acá. Sí, güey. Güey, esa tuba fue forjada por monjes en un pinche, en una montaña, güey. En la montaña de Santorini, güey, ahí dice. Yo no había visto bien el video, güey. Cuando lo empecé a ver la primera vez, dije, a la verga, pues se tienen chingo de sed, güey. No mames, se llevó el pinche... Güey. Y dije, no mames, no. Y todavía el perro no quiere batallar con el popote, güey. Le puso un pinche acá de... El morro patrocinado que por la fonda, que en la cabrón. entrevista diga, al chile yo quería hacer una bonga, pero pues, no me salió. La que salió. Entonces, ¿Bonafont sí es buena marca de instrumentos o no, güey? Es Santorini, güey. Es Santorini. Ah, perdón, Por güey. si él, güey. Sí, güey, pues te digo que es de monjes, güey, de allá de la montaña. Pero yo lo que digo, güey, es dónde consiguieron este video secreto de Virlán García en sus inicios, güey. Otra vez. Estaba bien flaco yo también ahí, güey. No mames. Y más moreno, ¿no, Carlos? Y con pelo y con ojos cafés. No sé, güey, no juzgo a la gente por su test, pero... Adiós. ¿Para qué le andas? ¿Para qué le andas? Racista de mierda. ¿Para qué le andas preguntando dos veces? Sound in the background. Gross music starts playing in the background. Cierreño stops playing. Carlos, es que tú no puedes, pero Juan Diego sí. Dale. Dale. Oh. Bueno, ¿alguien más quiere opinar de este video antes de que pasemos con el siguiente, amigos? Para los comentarios, la gente de los comentarios. Ah, la gente acá en el chat. A ver. La raza está acá con la tuba perrona forjada en el monte, güey. ¿Cayeron $5? No, yo también voy a hacer mi directo, güey. Hizo su superchat. Saludos al compa Jorge Aguilera, Sí, que nos cierto, donó que hizo un 1.99. Un saludo ahí. Le voy a hacer un zinc. Humillando al de México. Yo Pero a la sigo raza le pensando en gustó la Ana tuba, Karen. güey. Jorge, ¿le llevaría serenata a Ana Karen con ese grupo, güey, que acabamos de ver? Hay chipeo aquí, compa. Hay ship aquí, definitivamente. Ana Karen Aguilera, próximamente. La Karen de Aguilera. Suena bien, ¿verdad? Oye, César, ¿quieres papeles? Acá. Tienes que cruzar de mojado otra vez, amigo. Al cabo ya es legal. ¡Vámonos! Bueno, vamos con este video del compita Luis García y venimos, raza, no nos tardamos.
La cámara, güey, que el video. La cámara me puede apagar. Ahí quedó el compa Luis García. La neta, en el chat, güey, lo están tapizando de corazones, güey. Tiene acá, güey, caritas con la cabeza explotada. Con las patas. A ver, con las patas. La neta, yo Sí, los digo morros. que se la rifó. Como que el vato perdió su tazo, güey, porque estaba tocando sin púa, pero todo bien. Ahí, si le quieren donar un tazo al compita. Señor Magallanes, ¿usted qué opina? Peso. Yo opino que tiene una excelente técnica de dedeo, güey. Nunca lo había visto, güey. ¿Qué? Muy original. De dedeo, güey. Sí, Se sí, me está bien. antojó, Está bien, ¿Por está qué te bien. ríes, cabrón? No, no, pues nada. ¿De qué te acordaste, güey? No hagas recordar las cosas que hicimos en San Luis, por favor. No, estoy bien perro. Pensaba que estaba invertida la cámara, pero está muy perro. Ya ven, la pobreza te hace creativo. Y pues así, siguiente. Sí lo sabré, güey. Pero traía Era una una tacamine. tacamine. Era una tacamine, Sacaste que era padre. pobre, güey. Yo Chavo, sacaste que era pobre. Buscando a la gente por su test de nuevo. Ay, Esos güeritos de Guadalajara. Yo creo, a ver, Como cuando en Guadalajara ser pobre es tener una tacamina y no tener fuga, ¿no? sí. ándale. Como Aquí amagas es se por- lo regalan. Sí, es que... Así es el maga, güey. Así es de, yo no monetizo, tengo mucho dinero y así. Ustedes saben. Por amor al arte. Perdón. Yo lo único que creo de su técnica es que limita mucho su velocidad, ¿no? Porque veo que no hace arreglos así muy como, pues, que digas cabrones, ¿no? Como es muy simple, por lo mismo de que está haciendo con sus dedos, ¿no? ¿O qué opinan ahí? Pues dentro de la cabeza estuvo muy bien. Lo que a mí me gustó es que el sonido sonó como si estuviera tocando con una púa. Ajá. Es lo que se me hizo chiquiteable. chido. Que es chiquiteable, güey. Es lo que se me hizo chido a mí también. Que Porque a tengo pesar una, de que- tengo una idea de que qué es eso, pero no sé. Musicalmente no sé, güey. ¿Qué? No ¿Qué? sé de qué hablan. qué buena palabra, güey. Mira, Jorge, ya anda pensando en Ana Laura todavía. Comentó. Anda buscando el OnlyFans, güey. Es Ana Karen-chiquiteable. Es el usuario del César en OnlyFans. Chiquiteable es una categoría, güey. Está entre patas y astila, güey. Bueno, pues se rifó el compita, ¿no? Se rifó el compita Luis García. ¿Alguien más que quiera su opinión antes de que pasemos con el compa Miguel Flores? ¿No? ¿Ya? ¿Son todos? No, yo creo que no. Pues vamos con el compita Miguel. Sí. Y ahorita venimos. Pues fierro. Ahí quedó el compita Miguel Flores aventándose por la clásica de clásicas para las Oiga. fiestas, ¿no? El manicero. ¿Qué No. onda, güey? No soy un experto, pero hasta donde sea así no se agarra la guitarra, güey. Creo que le jugaron una mala forma al morro, güey. Lo enseñaron mal a propósito, güey. Esta no cena así, banda, enseñen bien, güey. Pobre vato, viene así, bien todo pinche
Se va a quedar Bien chuequito. incómodo el Acá. vato. Pero me recuerda cuando te quedaba ya nada más un peso en el Guitar Hero, güey. Y ya decías, no, a huevo, esta es la de la chila, güey. ya. Guau, en el chat le está yendo perrón, ¿eh? Y un saludo ahí al compita Edwin Núñez. Y pues el chat tiene puros corazones, güey. A ver, ¿A poco hay acá. maquinitas de Guitar Hero, güey? Sí, güey. Sí, güey. Pues yo así lo conocí. Yo por eso lo mencioné así. A ver, señor Saji, ¿cuál es su opinión sobre este video? Muy bien, se me hizo que tocó bien el vato. Solo que como que te corta el rollo. O sea, el video estuvo muy cortito, pues, pero estuvo bien. Yo digo que el manicero es No puedo trampa, decir ¿no? más. El manicero es trampa, para llenar la tanda de los músicos. Alguien lo tenía que decir, A perdón, huevo, sí, a huevo. perdón. Sí, ya, güey. Sí, No sí. les cuentes el secreto, amigo. Raza. Eso nunca había sido público. No, te dije que no dijeras a nadie, güey. Era un secreto entre tú y nosotros nomás. No, Te confiamos secretos de los músicos acá. digamos, secreto, güey. Pero, Ay, no. señor Juan Diego LB, Pues me gustó porque es el show, pues, cuando lo que deben hacer ahí los músicos, pues hacer show para que la gente se emocione y todo el pedo. Pero pues la botella sí me- es lo de siempre, o sea, eso es lo que ya hemos visto de que agarra la botella y la está atrás, como que faltó algo ¿Cuál de más esta, Jorge? innovador. Oh, Tenía que Juan. echar una Yo sí me marometa. Ándale, yo se emocioné, cabrón, pero sí, acá unos de fuego, no sé, güey, algo acá, Tenía zancos, que tal vez. tragar una espada a lo mejor. algo. Simón. el manicero con Le antorcha. conectaron el acá. teléfono a una morra y con eso le hicieron, no sé, güey. Está chido. Eso es robar. Acá. Señor Aguilera. Así ¿cuál- quiero agarrar a Ana Karen. No escuché. Así quiero agarrar a Ana Karen. Ah. Usted Terminaba haciéndole una requintele, pinche llave requintele acá macizo. Acá. Con una botella, Sobarle- con una botella. Que... Ay, ay, Sobarle la panocha con la botella así. maestro. Con esa Solo bonita poema se imagen. queda corto, güey, la neta. Se llaman Romeo, dice el Jorge. Con esa Esas bonita imagen palabras de la panocha de J. César TV, nos vamos con el siguiente video. Ustedes la atacaron. Vamos con este video que nos mandó el compita de Requinto Fers. Así se llama su página. O sea, el vato tiene nombre de requintero en su Instagram, ¿eh? Entonces, a ver qué nos trae. Vamos y ahorita venimos, raza. Vamos. Se rifó el compita. Señor Ulises, ¿qué opina? Soy su fan. ¿Ya? ¿Automáticamente? Sí, ya, compa. Sí, tiene una digitación bien limpia, la neta, y pues, sus adornos están chiditos. Se escuchó Yo muy estoy en maníaco, perro ¿verdad? que está tocando con nylon y está Sí. muy perro. Una combinación de tocar guitarra clásica con Bertín y Lalo. Ándale. Una verga por palabra, gente. Sobre todo, el final estuvo muy perro, la neta. Sí, Mon Me se hizo gustó. verde así con el mene. Suena bonito con las cuerdas nylon. Sí. Suena bonito. Otro pedo. Está perro, güey. Siento que Muy ya verga, estamos está muy muy verga, acostumbrados está muy a verga. escuchar metal. Bueno, cuerdas de metal no, porque metal no tanto. La raza está poniendo en el chat, échele McFly. Maga, ¿te puedes echar un échele McFly antes de que pasemos con el siguiente Échele video, güey? Pero con ganas, güey. Con ganas para poner otro video, güey. A ver. ¿Qué? ¿Sí? ¿Me echo una Sí, chela? échale un échele güey. Se va a McFly, meter, güey.
Tú échatelo, güey. ¡Échale, McFly! Ahorita venimos, raza. Serán dos amigos que venían de Matiní y por no venirse diokis robaron Guanacemí. Ellos traían dos caballos, uno oscuro y un jovero. Y en el jovero el dinero. Ellos traían dos caballos, un oscuro y un jovero. Ellos. Muy, sí, me dio sed, güey, esta rolita, la neta. Y es bien. A mí ya me dio cruda, a mí. Oye, pero yo tengo una duda, ¿por qué si el bajo era acústico, güey, no le jalaban así como si le quisieran arrancar la cuerda, güey? Está raro, está raro. ¿Se puede tocar así también? No, así no te lo en la academia así no te lo enseñan en la No, por algo se llama bajoloche, güey, no. Es Este cierto. güey cambió la receta. Está mal tocado entonces eso. Es el Sí, único güey. detalle. Está mal tocado, güey, para aquí arriba, güey, así. ¿Qué les pareció, amigos? La neta, a mí se me hizo bien perro. Me A mí me gustó. gustó mucho. A mí también, está muy chilo. Me recordó a los Ramones de Nuevo León. Esto es lo clásico acá. Excelente. A mí a los cadetes y canelos. ¿Cuál de todos? Y carnales, de los originales. ¿Cuál de todos los cadetes? Ok. Ay, los de A Luis todos. Miguel, güey, ahí los de... Esos, güey, los que salen en el video de Luis Miguel. güey. Mene, te reirás, güey, pero tal vez si hay un grupo que se llame Los Cadetes de Luis Miguel, güey. En México hay más cadetes que escuelas, yo creo, la verga, güey, así. Los cadetes son como la Sonora Dinamita, güey. Ándale, güey. En cada ándale. pinche estado hay un... Oye, güey, y si se junta así como varias agrupaciones, y entre ellas están los capitanes de Navojoa, güey, los cadetes y los soldados, ¿entre ellos se pueden mandar o nada más así de... Simón, güey, los generales mandan a a los otros, güey. Pero sí, güey, hay un chingo de cadetes, pero es porque los cadetes no pueden estar en todos lados. Entonces los otros cadetes los representan, como Santa Hacen el Claus. paro. Simón. Es un pedo acá. Pero bueno. Estás insinuando que Santa Claus es muchas personas, güey. Oh, nos vamos con este video del Cierto, compita güey. Teto HM y volvemos, raza. Yo no he podido olvidar tus besos, ni tu linda cara, ni tus caricias que me acostumbraron a soñar despierto y a estar dormido. Y ahora me conformo con volverte a ver. Solo ver una vez más. Yo te daría mi vida. Ahí va. Qué rollo, güey, como que se le glitcharon los guitarristas, ¿no? Estaba ahí doble uno. Es el delay de guitarristas, güey. ¿Cómo lo escucharon, amigos? Sin palabras. gente. Canta muy bien, güey. Pues esa, yo la canto diferente, normalmente siempre estoy llorando, güey, me salen como 3, 4 gallos. Entonces, yo creo que les faltó eso, sentimiento un poquito, güey. Hay un moquiento, hay un moquicillo ahí, nada más, no sé, tal vez. Se me hizo interesante que fuera 3 voces, que o sea que uno estaba haciendo una abajo del normal y otra por encima.
Y eso Así no. funcionan los... Sí. Las rondallas. Tiene buena voz como para banda. Simón. La calidad que tiene es como para banda. Se me hace para mí. Estaba chilo. Señor Muy Magallanes. bonito. Muy bonito. La neta sí estuvo muy chingón, güey. Está muy bonito, güey. Sí, güey, o sea, no podemos acarrear algo que está bien hecho, güey, ese es el pedo. Ujú. ¡Ah, cómo no! ¡Traía rosa! Cuando no podemos criticar el talento, güey, nos vamos a... Ah, no mames, viste, había un vaso. No le alcanzó para comprar músicos diferentes, agarró 2 por 1 a la verga. Acá. Ahora me toca cagar el Big Mac. Ok. Bueno. Por si andaban Bueno, con el ok. pendiente, acá por si andaban con el pendiente, voy a ir a tirar el set. Oye, qué culo tan educado, güey. Sí pasó media hora y sí se fue a cagar, güey. Güey, me sorprende más que le hayas Ya estado dijo. midiendo el tiempo de cuando dijo que iba a ir a cagar, güey. El maga así con el pendiente, ¿no? Faltan 5 minutos sudando así. Cagar en la transmisión, güey, que vaya al baño, güey. Güey, que... Aparte, muy educado no era. No dijo buenos días, ni se presentó, güey, ni nada, güey. Tampoco no era tan mal. El maga ya está en la etapa donde empieza a celar los metabolismos de otras personas, güey. Todavía no estamos tan rucos, maga, aguanta. Pero yo sí, güey. Jorge la otra vez cagó en vivo, ¿por qué ahora no? Entonces te gusta verlo cagar, güey. Pues si ya se quiere casar con él, en acá. Ya tiene que conocerlo completo, güey. Tiene que saber. Sí. Quiere ver si le conviene. Es parte de la relación. Ahí saludos al compa Vicente que nos dejó ahí 19 varillos. Güey, que el Jorge no hubiera ido a cagar y el maga bien emputado así de, nah, güey, nunca fue a cagar, es falso. Está bien ofendido, güey, bien ofendido. ¿Cómo es posible que diga 1 hora y no la cumpla, güey? Qué falta de profesionalismo en su puntualidad. Ya ven la juventud, cómo es ahora acá. No cagan cuando es debido, no cagan a sus horas, por eso andan todos. Es el Facebook. Tanto pinche Facebook. Es el celular, güey. Esa madre no te deja ir a cagar. No, güey, la verga, güey. Pues, ¿y qué hacemos mientras en el receso, güey? No venía planeado un receso aquí, pero... ¿Jugamos a la traes o qué pedo? A ver. Arre, Y aquí no aquí pasó. la trae el Raúl, deja ver si lo toca. Ahí está, la trae el Raúl. Ahí en la cámara, creo. Ahí está el Raúl, la trae. Yo estoy en Kimis. No todos estamos igual. A ver, Haciendo cliniza. ¿dónde estoy? Ah, no, mames. ¿Un pinche chinchampú o qué? No, pues igual traemos preguntas y ese rollo, güey. aquí. Pero, pues mientras Por vamos cierto, con la raza del no, chat, ¿no? pero- Mientras vamos a cotorrear con la gente. Ah. A ver, ¿quién anda acá? Aquí anda el compa Ricardo. El Ricardo lleva rato comentándonos, güey. Aquí anda el compa Torres García. Saludos, Rosa. Saquen plática, su oportunidad en lo que, Oye, en lo que tenemos 3 videos todavía. ¿Qué onda, Aprovechando güey? que estamos en silencio, tengo que hacer el saludo obligado para mi mamá, que está viendo la transmisión como siempre. Espero que se manifieste en el chat, porque pues si no me va a hacer quedar como un pendejo. Hola, mamá, la quiero mucho. Tú no te preocupes, güey. No hay presión. Ya nos pendejaron a todos ese rato, güey. Tú no te preocupes. Bueno, Cierto, bien bajita la mano, pinche. Estuvo bien perro, güey, la Son de neta. esos Estuvo Son muy de esos chingón. chingaqueditos, güey. Cuando menos te lo esperas. bueno, se quedaron callados. También aprovecho el momento para hacer las preguntas y mandarle un saludo a Leti de Grupo Rimmel. Hola. Magallanes, al servicio de la Bueno, comunidad. bueno. Va a sacar los efemérides el maga. Bueno, se quedaron callados. El 9 de octubre se conmemora la caída. Ahorita es una rola en lo que canta, en lo que caga el Jorge. Ah, huevo. Va, una rola para inspirar La a Jorge. gasolina, la gasolina. La gasolina, la gasolina. Gangnam Style. Música para cagar. Llamado de emergencia, Daddy Yankee.
Ven aquí rápido. ¿Se apagó el micrófono? O sea, que no lo vamos a escuchar. Sistema de emergencia 9911. Acá la verga. Rápido, ven aquí. La bebecita Bebelín. La bebecita Bebelín y Bebelín fuma marihuana y después se mete Lin. Va a estar medio cabrón cuadrarla, que alguien la cante y ya alguien llegó, la ya toque, llegó. güey. A las 10 se va para el Sí, es lo que estaba pensando. No, Sí. sí. Mejor bailamos y uno canta. Cristian Diol. Bueno. Aquí Ahora, en los comentarios dice Juan López, no soy yo, pero dice saca la birria con pelos, maga. Ya no hay, güey. Ya esa Sí, madre Maga. ¿Qué, Me güey? quedó una duda, güey. Esa madre ¿Qué, que te güey? refieres a birria con pelos, ¿era pelo de persona o pelos de animal? No, eran pelos de animal. Quiero pensar, güey. O sea, no me sale idea de qué te referías con pelos, Ok. güey. Es que haz de cuenta que cuando rasuran, o sea, cuando van a cocinar el chivo, supone que lo tienen que rasurar bien, porque todavía le queda poquitos pelos a la carne. Si no lo rasuras bien, güey, a la hora de que se cose la carne, pues el pelo se esparce y esa birria sabe a chicle, güey. Gillette, Pero ¿cómo lo rasuran? ¿Le patrocínanos. hacen un fade o lo ponen así en recuadro, güey? Es que no sé cómo le hacen acá espérate, es que igual lo dijiste de mamada, güey, pero es que sí lo tienen que rasurar literal, güey, con rastrillo y todo el pedo, güey. No se puede con La wax. verga. No, porque sé, si pero lo rasuras hay que con sacar. wax, se pone muy marihuano el... No, el wax es pa' mí, güey. Yo creo que el vato que rasuró el chivo de la birria del maga andaba bien wax, güey. Por eso quedó con pelos a la verga. Oye, eso le pasa también al chicharrón, ¿no? Luego que le queda pelitos así. Por eso. Sí, ahí viene la Pero ventaja. no está Chicharrón bueno, con pelos, está güey. bueno. Un chicharrón con pelos jamás, ¿sabes? No, güey. No. Uno que otro barrito tal vez. Pero no eran pelos de chivo, güey. No mames, güey. El chicharrón con pelos es como yo, güey, que mi pezón tiene un chingo de pelos. Ándale, güey, así dice el OnlyFans de Ana Karen, güey. Chicharrón con pelos, 10 pesos. Y el Ah, chiquirisquis, ¿o cómo dijo? El chichirisqui. Fotos chiquiteadoras. El chiquiteador. Están chiquiteables. Vale, pues, vamos con el video de Eder, entonces. ¿Les parece? ¿De quién? De Eder. ¿Cuál video? Pasamos el de Ok. Teto, que es el de ahorita, el de las 3 voces. ¿Está Y- esto? No sé, güey, así, No, Eder. así es su usuario. Yo no se lo puse. Ok. Y vamos con el de Eder. Eder Moroyoki. Vamos, y ahorita venimos, raza. Fue la vida del morro, trabajando y solo para tener lo que tenemos. Ahí quedó, raza. Ahí quedó el Ah. compa Eder Moroyoki. ¿Su opinión, señor Magallanes? Estamos presenciando el cambio total de papeles. Ahorita vimos una persona tocando el bajo electroacústico normal con los dedos. Ahora vemos un bajista tocando el bass como un bajo loche. No sé qué chingado está pasando. Quizás estamos en otra realidad. Ayúdenme. Bueno, el bass tocado como bajoloche, güey, existía antes que el bajoloche. Y toda la raza que escucha sierreños, como los salteños o los alameños, es como, güey, esa madre ya existía, güey. Pam, 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 Perdón. pam. Pero pues, Perro, suenas como si tuvieras un canal de regional mexicano, güey. así que amigos, cuando les digan que alguien inventó algo, probablemente ya existía hace 10 o 15 años. Tú diciendo que Nadie me cree que inventé la rueda, perro. Sí, andaba marihuana, pero no.
Yo solo, bueno, o sea, es que el slap es un pedo, ¿no? Cuando le jalas como hacia, tiene como que un ángulo, El ¿no? slap tiene que golpear, güey. Ajá, o sea, slap y pull, ¿no? O sea, pero siento que cuando lo chicoteas sí le puedes madrear la pastilla, ¿no? No, güey, ¿por qué? ¿No? Siento que sí, güey. Bueno, no sé. No, podrías madrear tu bocina. Un farmacéutico puedes que anularla, pero con esté la en el pastilla, chat no que nos diga si la pastilla se madrea o no. creo. Tu madre, güey. Que nos diga, por favor, si podemos romper la tablita a la mitad, siempre sí, o no. La cápsula, ¿se rompe o no la cápsula? ¿Sí se chinga o no? ¿O qué? La pastilla. Güey, y en vez de pastilla, no le pueden poner jarabe, güey, al bajo. Ya ves que está de Le moda. ponen link. Ándale. Que No, todos. sí es cierto. Bebelín. ¿Por qué se le dice pastilla y no tableta o algo, es una mamá así? Porque en inglés es pick up, ¿no? Ah, porque no se le dice troca aquí, güey. A ver. Troca, Simón. Sería lo más lógico. Cierto. En su defecto, ranfla. Ranfla. La mamalona. Ana Karen. ¿Qué onda, Jorge? ¿Ya miraste el superchat de Ana Karen o qué? ¿Ya te convenció? No, la sigo buscando. ¿Ya Pero viste el OnlyFans. chicharrón con Como pelos? duraste un rato, dije, a lo mejor ya lo encontró. Encontró las patas. Bueno, nos quedan 2 videos, raza. Vamos con este del compita Uriel y venimos. Qué bonitas son las dos. Raza, es oficial. Hemos encontrado al Maga Junior. Llamó más la atención eso. Maga, yo quiero ya que por des eso ya tiene- la calificación de la risa, güey. Le falta Un tono, vibrato por ahí. falta que te cague la madre la risa, no, pues, está bien, para empezar está bien. Tiene potencial. Tienes potencial. Puedes lograr algo en Te esto del mundo de las falta risas. cuerpo. Sí. Quizás si los Algún día te convertirás en un meme, güey. Y eso será muy, muy cool, pero por el momento no. Quizás si lo transportas unos 2 tonos o una octava entera. El Maga, hay unos ejercicios, güey, para las risas. Acá. Güey, ¿en qué semestre del conservatorio, güey, te enseñaron a reírte? Ah, sí. Preguntas serias. Verga, pregunta seria. Acá. No, pues Ey, güey, imagino al Maga en la mañana, güey, viéndose al espejo. Mi. Vamos a ver. Güey, toda la raza le dio corazón al Maga Junior, ¿eh? La neta, es algo que... huevo. Sí, es que A 9 ver, porque no tenía Fox. el compa OBD está pidiendo la opinión de Raúl, güey. ¿Tú qué opinas, Raúl, sobre esta pieza de arte? Se me trabó Play, yo no vi el video, discúlpenme. Chale. Está te jugando, vamos a invitar, cabrón. No, es que nomás lo escuché, pero no escuché eso de la risa y nada, no sé qué pasó. El que pusieron ahí entre ustedes lo escuché nomás, pero no lo vi. No estoy O sea jugando, que neta, no te lo pone juro. atención tampoco. No fui a la escuela. O sea que te van a estar Bueno, Rosa, nos queda un video que es el compita Luis Cibrán. Vamos a checarlo. Y ahorita venimos, ya saben, déjenle ahí corazones o caquitas en el chat.
ahí quedó. Pues conciso, ¿no? A lo que venía el vato, yo voy a enviar un video con unas tomas vergas, le voy a dar 3 zooms y ya, ¿no? Ahora, señor Saji, ¿se quiere reivindicar o no? Viendo mis historias de Insta, cabrón. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué, güey? Que el vato nos mandó una historia de Insta, güey. Ah, Sí pasa. bueno. Ey, ¿qué es eso que estaba haciendo con el bajo, güey? Nunca había visto a alguien tocar así. No sé, güey. ¿Crees que se vuelva moda? No creo yo. Nah. Técnica. Estaba chiquiteándolo. Seguro. Era la representación de lo que Jorge le va a hacer a Ana Karen. La va a chicotear. Hay raza preguntando quién es Ana Karen de verdad. No, chale. Llegó tarde. Compas aquí, ¿cómo vio este video? Sí, ese sí lo alcancé a ver, plebes. Pues tuvo. Sí lo vi. Descarado de... De los 15 de billete y otro. Acá. ¿Qué pasó? Ahora que eres puto. Que porque eres que porque eres moreno, güey. ¿Qué onda? Se enojó tanto, güey, que se trabó esa Se madre. trabó del coraje, güey. Está cabrón. No, aquí No, sí estuvo bien, estuvo como, chilo, plebes, estuvo bien perro. como persona con melanina tengo que defender a Raúl también, ¿eh? Ahí no se pasen de lanza. Señor Juan Diego, ¿qué le pareció? Me gustó, la toma estuvo interesante, acercar, alejar y no ponerle atención a los demás, nomás a uno. Parece que pues tienen ahí el camarógrafo y el bajista como un acuerdo, ¿no? Para que nomás él sea la estrella, pues no sé, pues se respeta, ¿no? Pero hay un poquito más de protagonismo para los otros dos, como que también estaría bien, ¿no? El vato, separando grupos, güey, ¿Estás así. diciendo? A ver, ¿qué está diciendo Maga? No, ya me callo a la verga, güey. Nah, Maga, a ver. Tú estás diciendo que tocan culero, güey, porque nunca dijiste nada de lo musical, güey. Ah, el musical, no, está chilo, güey. Bueno, ya que estamos Es que en lo Leo musical, dijo del Mene, video. ¿tú qué opinas, güey? A mí sí me gustó, güey. Sí estuvo 2, 3 verguillas ahí el sonido. Y siento que el video ya lo querían hacer oficial, yo creo. Ya ponle un filtro, ya súbelo a YouTube, güey, ya. Pero de ahí en parte estuvo muy vergas, o sea, estuvo chido. Yo siento que sí duró muy poquillo, güey, como que es musicalización precoz, algo así hay por ahí. Sí, Ana Karen, Yo no- ya yo- te abandonaron ahorita, güey, creo que fueron a buscar tus nudes. Pero ¿quieres dar tu opinión? No, pues está chido, o sea, no, nada fuera de lo común. Suena a todos. Está bien. Ya, va. Está bien. ¿Quién falta? Oye, ¿el Jorge? ¿Qué No pedo, sé, Jorge? Jorge, ¿qué pedo? Encontró las nudes de Ana ¿Ya Karen, le enviaste güey, y tus fue, fotos? fue al baño otra vez. ¿Ya le enviaste tus fotos de tus pies en bikini? Se suscribió y le Ah, cabrón, me mandó una pero propina. él está y en le mandó- bikini ¿Cómo sería, y güey? se le ven los pies O o sus pies tienen un bikini, güey. Órale. ¿Ustedes qué dicen que dice atrás en las hojas del fondo de la imagen del Jorge? Me dejó con la duda el Carlos, güey, chale. A ver, Bueno, sí. Fosfo. Acá, Ah, Simón. pues está en Japón. Oh, ¿qué idioma es eso? Chiqueteable, dice. Chiqueteable. Eso. Mira, chi, la de la izquierda chi, la de la medio es que, y la última es teable. Chiqui. Chiqui, acá. Chiquita. Aquí están diciendo en el chat que Jorge se fue a hacer una en honor a Ana Karen, una vez que trae puestas el maga. Una chaqueta. Oye, Maga, tú, ¿qué? ahorita que checando la hora, ¿sí le toca ir a cagar a Jorge o todavía no? Jorge, otra vez. No, es que debe ir a mear, güey. Ah, ok. ¿Qué es ok, eso, ok. güey? Perdón, güey. Traemos unas preguntas, güey. ¿Nos esperamos ahorita que venga Jorge o nos vamos adelantando? ¿Cómo ven ustedes? Pues, Pues, Como quieran.
Podemos empezar preguntando, o bueno, no sé cómo quieran. Pues a Va, lo mejor lo que ¿cómo decimos, inició tu sacamos canal, la primera. Juan Diego? Ah. Tú, por pendejo. Pinche maña de profesor que no se quitaba. Me siento- Vale, el vato dijo, podemos empezar. Él levantó la mano. Pásenle el pizarrón, pues. Un compita nos dejó una pregunta que dice, ¿cómo carajos iniciaron sus canales y ustedes magallegos? Pues vamos a darle por los canales, güey. Señor Juan Diego LB, ¿cómo inició su canal? Pues el mío fue de que yo estaba aprendiendo a tocar el acordeón y veía a los vatos que subían tutoriales y nomás como que yo quería verme estando en la computadora, así nomás quería... Lo subí para poder yo verme así, ver, nomás. Subí el primer video así con una cámara toda fea. Y ya a partir de ahí subí uno y tuve unos comentarios y pues entonces subí otro. Y otro. Y así fue. Pero fue como nomás, yo me quiero ver ahí como esos güeyes están viendo en el YouTube. Nada más. Lo lograste, güey. Lo lograste, Juan. Sí, le Un aplauso. di subir y luego publicar y lo logré. Entonces es mentira cuando me dijiste que te inspiraste de iCarly. Comer cereal. Y comer cereal. Maga, ¿tú nos quieres contar cómo Y empezó yo tu inicié canal? güey? porque... Ok. Chica. Va. ¿Sí? Jorge. 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 ¿Qué, Jorge? No. Yo inicié porque yo quería superar a Juan. Sí, lo logró. Y lo lograste también. Qué bueno ver que todos están cumpliendo sus sueños en este programa. Drop the mic. No, I love you, Juan. Perro, me cambia. Juan Nakaren. Pero más a Ana Karen. Saca. Bueno, Los ¿quién más? dos chinga su madre. No. Uno por atrás, el otro en el frente. La verga. Literalmente a la verga. Barras. Ok, Oscar. Va. Oscar, tu turno, Oscar. Va, Ay, ¿cómo te extrañábamos, cabrón? La neta. ¿Tengo que responder seriamente o puedo responder una pendejada como Jorge? No, ya no puedes responder una... ¿Lo de Jorge no fue sincero entonces o qué? Sí, güey. No hablaba en serio. Su sueño era superar a Juan Diego y culiarse a Ana Karen, güey. Ya cumplió la mitad de su sueño y esperamos que al final de esta transmisión cumpla la otra mitad. Tú puedes decir lo que quieras, man. No, pues... voy a hablar seriamente, No, haz de cuenta que... Sí, güey. No, es que haz de cuenta que mi jefa me decía siempre, Oscar, es que tienes que dar Mira tu clases cuarto, porque... haz los trastes. Mándame saludos. Dijo, ¿por qué no me mandas saludos en YouTube? Porque no tengo un canal, jefa. Pues debería de hacerte uno, ¿no? Para que me manden saludos. Lo que dijo Mene, güey, ya. Va. Esa es la versión oficial, Raza, si quieren escribir un artículo en Wikipedia de cualquiera que esté aquí, estas son las versiones oficiales. A ver, señor de Key, ¿nos quiere compartir por qué inició en esta plataforma? Sí, yo me acuerdo que esta madre sí era algo así como bien loco para mí porque, pues, yo no sé ustedes, pero yo sí me considero un güey así como de internet, tal vez así como de los primeritos, no sé, güey, a mí como que yo siempre pensé que el internet no iba acá como que ser tan exponencial, así tan pinche impactante, güey, y yo sí me metía porque pensaba que era una cura que pues nadie iba a agarrar, güey. Pero conforme fue pasando el tiempo y este pedo, dije yo, la verga, bueno, pues está chilo, güey. Me acuerdo que me fumé un blonzón
Ah, ¿neta? No lo puedo creer. Neta, no, era un cuando gallo me de di- pantonera. Antes de que me di cuenta, ya estaba yo Tú arriba. eres el Hulk, güey. Acá no. 2 semanas después, güey, de la publicidad. Y de la nada, pues, yo me acuerdo que llegó una señora y me dijo, no, pues, una señora vive por aquí, por mi casa. Bueno, mi mamá. Me dijo, oye, pues deberías de meterte a esa madre de stand-up, ¿no? Y le dije, no, pues no sé, jefa, a lo mejor y sí. Y no me daba color hasta que de repente les digo, después de ese blonzón, ya estaba arriba del escenario, güey, todavía me acuerdo, güey. Y, Sí, no y lo de ahí podíamos dije, bajar, ¿sabes no se qué? quería bajar. Acá. Se quedó arriba. Ajá. No, El vato es que estaba yo arriba sí del había bajado del escenario. Le decíamos, aquí pero no es mi el espíritu baño, seguía güey. ahí, güey. Y ya después de eso fue cuando ya dije, no, pues yo creo que esta madre va a ser así, va a ser un canalcillo. Y para mi buena suerte llegó el Leo y me dijo, oye, güey, fíjate que tengo una idea. Y yo dije, a ver, te oigo, güey. Y me dijo, Te voy a explotar. haz de cuenta que de aquí a 2 años, güey, haz de cuenta que de aquí a 2 años voy a sacar Magallegos, güey. ¿Cómo ves? De un güey que todavía no conozco que se llama Magallanes. ¿Qué pedo? Y yo le dije, va, güey, pero si hay un vato que se llama Saji, me voy a salir de la videollamada. Y no es por acá, pero hoy, este mes cumplí 2 años con mi canal, manitos, así, el 1 de octubre. Ya me voy. Felicidades. Y así comenzó este cotorreo y no ha parado, güey. Compas aquí. ¿Se nos fue? Pues- ¿Se fue Jorge? No, ahí está. No, Ahí está. está, ¿no? No, yo no lo tengo. No, güey, creo que se salió de la llamada. Yo tampoco. Bueno, Se a ver si cae ahorita. Se ve ahí en la sombra abriendo la puerta de Ana Karen. De repente sale el Jorge acá de abajo del cinto del César acá. Que entre otra vez y nos diga, amigos, tengo un vuelo a Michoacán, me tengo que ir acá. Bueno, compas aquí. Bueno, pues lo mío fue algo sin chiste. Resulta que me enteré que se podía ganar dinero aquí en internet. Porque la neta, cuando dijeron eso, no lo miraban como que si era como que era muy difícil, ¿no? Poder monetizar aquí en YouTube. Entonces me entró la duda y me entró la intriga de si podría hacer videos, sí podría monetizar. Entonces me acuerdo ¿Las dos que sí cupieron? sí, ese día. Ese día estaba en la escuela cuando me salió la duda esa y me acuerdo que me fui, me pinté las clases, me fui a la casa, grabé un video, lo subí y raramente cuando tú subías el video te aparecía la opción de monetizar y pues ya que lo pude monetizar fue como que, ya pude y ya. De hecho, ya no iba a subir videos, nomás que como que la gente miró ese video y me siguen pidiendo y fue como que ahí, pero ya no iba a subir, nomás quería ver si se podía ganar dinero. Eso fue mi inicio. O sea que no subes tutoriales para que la gente aprenda a tocar. No, yo quería ganar dinero. Yo quería ganar. A huevo aquí. diferencia del Maga, ¿no? Que no La monetiza. honestidad. No puede ser posible, güey. No puede ser posible. Se me acaba de caer otro ídolo, güey. No puede ser. Mene, si te sirve la esperanza, yo no monetizaba hasta hace un año, amigo. Todavía existe gente buena en este mundo, como yo. Ya no. Existía Ya no, güey, hasta ya no, hace un güey. año. Te llegaron Bueno, al sí, precio, Maga. Te llegaron al precio, güey. Antes eras chévere, Maga. Cuando tenías más hambre, eras chévere. Era chido cuando comías carne. Ahora sí me entiendo, Maga, para llegar a los 8 minutos, dice Maga. ¿Qué dijo Diego? Que ahora sí se extiende para llegar a los 8 Pinche minutos. Maga, para llegar a los 8 minutos, dice el Maga. Ahora sí tengo que llegar a 8 minutos, güey, porque ya no, güey. Yo no puedo hacer videos sin pensar en monetizar, güey. Maldición. ¿Te has dado cuenta que te has convertido en Raúl? Yo ya superé eso, pues. Yo ya superé eso. Ya subes de 8 con 10 segundos. Sí, ya, antes subía 10, ahora de 8. 8:15. Cuando hice el reto de 50 intros en 5 minutos,
Dije, pues a huevo cada quien. Cierto, Güey, estamos en noviembre, ni modo que no. Pinche Raúl. 8 minutos ese. Duró 8 minutos el video ese. 10 minutos. 10. El tag de los 5 minutos No duró te 10 minutos. Va. No te pases. 3 minutos de intro, güey. Y como 6 minutos de. Tú, güey, fueron como 5 a la verga, güey. Por eso se llevaba 5 minutos, güey. Me torcieron. Chale. Qué perro. Como plastilina, perro. Te torcieron, güey. Carlos, yo creo que tú eres el más nuevo aquí en YouTube, güey. De la bola. Yo tengo, bueno, 2 razones. Una, porque estaba rodeado, me di cuenta que casi todos mis amigos eran youtubers. Y dije, verga, ¿qué pedo? No entiendo nada, entonces me tuve que acoplar. Pero en segunda fue como que yo recuerdo que hacía muchos en vivos en mi cuenta, como Facebook o Instagram, y pues todos se los robaban. Entonces se los robaban, mejor lo subo yo a mi canal. Sí, hay videos que tienen medio millón. No, acá, yo miraba, yo soy consciente, y pues qué chilo, porque igual así uno pues se distribuye como tú quieras, pero sí, pues, y dijo el dije, Carlos, no, a mí no me van a robar, y que se empieza a robar a los demás. No, sí, y ya fue como que, y, pues, ¿no vieron ahorita, por aún ejemplo? no monetizo, ya puedo monetizar, pero no lo he hecho. Como Ya, Luisito Comunica Todavía hay ahorita. gente buena. Humilde, acá. tú sigue humilde. A lo mejor ya cuando monetice voy a empezar a subir videos. Güey. Como el Maga aquí también. Apenas empiezas a monetizar, güey, ya no te va a caer la carne, vas a ver, güey, ya la... No lo hagas, no lo hagas. Pues, acabo de descubrir por qué no he monetizado acá. Carlos, lo que deberías hacer, güey, es ahora tú, como ya tienes tu canal y todo, ir buscando clips que otra gente subió, descárgalos y súbelos a tu canal, güey. Pues En efecto. No te pueden decir nada, güey, son tuyos. Son tuyos, güey. Y cualquier Dale, pedo, si yo los me robo tienes todo. primero en Facebook, los puedes... ahí tienes la prueba, güey, de que tú lo subiste primero. Qué chido. Yo todos los del Agárrense. qué pedo los robo, güey, así me vale. Dice, El que es salió mi en Luisito jeta. Comunica, jalas, órale, es mi jeta. Ana Karen, tu canal de J. César TV, ¿qué onda? ¿Cómo decidiste? ¿Por qué le pusiste J. César si te llamas Ana Karen? Es que eso era antes de mi transición. No, yo empecé esa madre porque hice un reggaetón feminista y lo subí a Facebook y me lo atacaron de un grupo de feministas, fueron y me lo atacaron y me lo tumbaron. No, güey, te lo iban a ¿Por qué será, aplaudir, güey? güey. Ajá, No creo. Este güey lo dice bien extrañado, como no sé por qué me dijeron. Güey, me saca de onda, güey, no se queda de que ¿por qué me dicen eso? Yo nomás me estaba haciendo reggaetón acá. Me lo tumbaron, me lo borró Facebook y todos me dijeron, no, güey, resúbelo a YouTube. Y ya lo subí y pues ya jaló como 1000 suscriptores. Dije, bueno, pues ahí lo dejo. Ya luego hice el correo esponja y valió verga. Y ya fue cuando llegó un chingo de gente y pues ya. El Y valió luego, verga así. Ay, ¿por qué le gusta esto a la gente? Ay, con la verga. Güey, aunque no lo creas, güey, si de repente cuando dices alguna pendejada, porque tú sabes que es una pendejada y a la gente le gusta, dices, verga, o sea, ¿qué pedo? O sea, ¿por qué esto le gusta a la gente? O tengo que decir más pendejadas, entras como en un pedo existencial, ¿no? ¿De qué sirvieron 5 años de universidad, puta Ajá. madre? Hola, ¿cómo están? Maga. Ey, güey. Fueron 4, verga. Fueron 4, no reprobé nada. Me la aventé así limpia. 5.5. Como si eso cambiara algo. Así, no, todos menos. No fueron 5, no fueron 5, fueron 4. Una lagrimita así a la sorda, cabrón. No, fíjate que no me agüito, la neta. Un saludo ahí a mis compas que ahorita están revisando tareas. Yo lo decía por el Maga porque siento que ya se iba a quedar sin magallegos ahí. Y creo que faltas tú, Leo, güey. ¿Por qué, güey? Yo tenía ya tengo rato haciendo videos, Rosa. Con este canal lo inicié después de otro canal que ya tenía de regional mexicano, donde
pues básicamente lo que hacía era hablar de lo que se estrenaba, güey. La gente ahorita, cada semana se estrenan como 10 álbumes, güey, 3 videos oficiales y la verga. Pero cuando yo empecé, güey, era bien difícil, entonces lo que hacía era, en estas 2 semanas se estrenaron estos 5 videos. Vamos a ver, tipo un formato más a la tele tal vez, pero ya como en internet, pues con groserías y la chingada. Tuve muchos problemas de copyright, obviamente, y pues mi canal quedó prácticamente inservible, güey, ya no estaba creciendo. Siento que la misma plataforma como que me paró ahí. Entonces dije, pues a la verga, y empecé uno nuevo, y aquí andamos. Está bien. Muy Verga. bien también. Sí, la historia de éxito. Sí, lo bueno, güey. Pero, bueno, sí. No. No, güey, tú pregunta, güey, tú pregunta con confianza, güey, no pedo. Siento que se respondió todo solo el ver eso. No, espérate, güey, espérate, estoy escuchando acá. Pero es que en el Bueno, capítulo es que- 3, güey, del manga, en la página 5, ahí dicen otra cosa, güey. Acá. Entonces ese canal no es canon, güey. Este canal, ¿O sí? no, sí, güey, ya, El se llama como yo. El otro es como una ova, güey. Bueno. Es el episodio piloto. No, güey, el episodio piloto, güey. Simón. Simón es el piloto, Simón. Te pasó como Yu-Gi-Oh, güey. ¿Cómo? ¿Se lo llevó el reino de las sombras o...? No, güey, es que esa madre... ¿Soy bien esa tramposo madre a la era un verga? manga- ¿O? Esa madre era un manga y de repente metieron el juego de cartas y a la gente le gustó y mejor dijeron, hey, sigan con el juego de cartas. Y así, güey, tú metiste el otro, güey, y ya todos dijeron, no, sigue con esa madre. Y ya te quedas. Parecido. Ah, ok, Simón. ¡Hey, volvió! Volvió Jorge, Ya ya tiene volvió. rato aquí el compita. Saludos al compa Diego Manuel. Y pues Jorge ya nos explicó que él inició su canal para culiarse a Nakaren, ¿no? Madre Juan. Ah, y para superar a Juan. ¿Nos quieres dar otra versión, Jorge? Mis ¿O únicos nos dos quedamos sueños. con ese, güey? Así nos quedamos. Arre. La siguiente pregunta que nos dejó No la puede raza, ser. güey, es ¿qué compraron con su primer sueldo de YouTube, güey? ¿Se acuerdan qué compraron con su primer pago? Un pinche gallote de... Güey, la mía está bien caca, güey, porque pues yo ni en cuenta, o sea, y nada, fui a sacarlo del banco y se me antojó una jicaleta, güey, es una paleta de jícama, güey, y me la compré. Guácala, güey. ¿Qué pedo? ¿Por qué? ¿Por qué Güey, guácala, güey? es la cosa más asquerosa del mundo esa madre, güey. Es la única ¿Jícama? cosa que no me comería después de la carne. Jícama. Pero- no, la jicaleta, güey. ¿Ah? La Una jicaleta, jícama. güey. Jicaleta, güey, fue lo que dijo el... Una paleta de jícama. ¿Pero qué tiene de, No suena mal. de distinto? ¿Qué tiene de distinto? Ah, ¿Qué le ¿Es una ponen? jícama congelada o Es nomás así? una rueda de jícama, güey, que la ponen en un palo y le echas chamoy o chile y ya. Un, Sí, un pedazo de jícama, güey. Una jicaleta. ¿Está bien? Lo digo yo, no sé. No escucha. No sé. Cada quien, no sé. ¿Tú te acuerdas, ¿Qué Maga? compraron ustedes? Yo, El maga comía tortillas tía rosa, güey. ¡Y no, la verga! cierto, güey. manches, No, güey. mejor. Me enteré que era una ofensa hacer esa madre, güey. Perdón a todos los norteños. Prefiero hacerme una quesadilla de jicaleta, güey, que... Pues bueno, Maga, ¿te acuerdas que te compraste, güey? ¿No te acuerdas que compré, Carlos? Yo qué, güey, no. ¿Monetizaste cuando estabas aquí? Sí, acuérdate que aquí estuve valiendo madres. Acuérdate que le rogamos meses para que monetizara al güey. Sí. Pero sí, pero no me acuerdo qué día fue. el que- Está bien perro, güey, que casi todos en la llamada son así. Sí. Sí. Ah, No me sé, siento no como sé. el tío drogadicto que no va al anexo, güey. Sí. Ahora, pero ahora. Relajado. Yo no. Anda contra todos, güey. ¿Qué onda? No, güey. Creo que compré despensa,
güey, es todo. No me acuerdo exactamente. Según yo compré despensa con el Como ven, primero. raza, somos como todos los eso. youtubers acá bien pinches extremos, bien exagerados. Una jicaleta y despensa. Exuberante, exótica la vida de youtuber. Güey, es que no mames, mi primer pago fue como de 3,000 pesos. ¿Qué voy a comprar con eso? Uy, disculpe, señor millonario. Pero sí te A ver, alcanzaba para más de una jicaleta, güey, la neta. Sí, Ah, sí. sí. 2 jicaletas. Raúl, ¿tú te acuerdas, güey? No exactamente, pero lo debiera gastar en algo para comer. Ya fueran tacos o cualquier pendejada de esas, yo creo. Chale. Creo que aquí la gente se está dando cuenta lo hambriados que estamos los youtubers a la verga, güey. Ajá. Güey. Antes de YouTube no comíamos. Tienen que tomar en cuenta que fue el primer pago, según. Carlos, yo Verga. pienso que compré un iPad. ¡No te lo consigas, huevo! Un pinche iPad 3 o algo así. Ay, verga. Algo bien. Chale. No, pues le fue bien al muchacho con su primer pago, Juan Diego, güey. No, me suscribí al Yo me pinche acuerdo que OnlyFans estaba en la prepa y como yo no llevaba dinero a la cooperativa, siempre llevaba lonche que me daba mi mamá, pero esa vez tenía dinero y compré unas papitas así y unos diablitos dulcecitos. Otro hombreado. ¡Órale, Huevo, pinche cooperativa! huevo. De aguacate en la panoche. Verga, güey. Échale aguacate a los churros. ¿Dónde estaba la cooperativa, perro? Iban a ir con Alep, Juan, por lo que podemos escuchar. Pero. Ya. A ver, ¿quién nos falta? Mene, ¿tú ya dijiste? o? ¿Y tú también, Leo? Pues yo no, bueno, sí me lo gasté en un gallo fuertecito. Pero la verdad es de que me acuerdo que porque cuando abrimos el canal, pues todavía no monetizamos, duramos un ratillo así y el Leo me soltaba de una feria. Cuando ya empezamos bien a monetizar fuerte, güey, que me acuerdo que fue despuesito de haber subido un video que llegó como a los 2-3 millones de vistas, güey, que fue mi primer video acá perrón, güey. Me dio una buena feria. Así que ahí, 200 guacho, pesotes, sacamos acá, Sí, güey. Y le dije, no mames, perro, ¿a poco me va a alcanzar para mi cagua, güey? Junto con mi gallo, no puede ser. No puede ser. ¿Ya puedo vivir en Beverly Hills? Le dije, no mames. Pero me acuerdo que para ese tiempo, güey, yo ya sabía lo que iba a hacer, güey. ¿Cómo se llama? Pero es que es bien chistoso, güey. Pero yo, Ok. lo que pasa es que ese dinero yo lo iba a usar para salir, güey. Salir bien, salir con una jaina, güey. Pero me agüité porque la jaina que quería salir valió verga y yo dejé de hablarle a otras jainas porque dije, no voy a quedar mal. Entonces me puse así como de verga. Tengo dinero para salir a donde yo quiera ahorita y no puedo, güey. Me puse a llorar así de no puede ser posible, güey. Acá de no mames. Y lo que hice con ese pinche dinero fue, me compré una chamarra, güey, unos pantalones y una playera. Un iPad. Güey, ya me imagino al men esa noche llamándole a su dealer. Güey, tráeme un tostón. No, sí te voy a pagar, cabrón. Hoy sí, acá. ¿Qué crees? Trae cambio, perro. Trae cambio de 200. Ahí te está, Prendió bien chueco, pero sabía bueno, güey. Y sí, güey, me acuerdo que mi primer pago medio lloré, güey, y luego me fui de shopping, güey. Everybody, on the night. Acá. Everybody go. A mí, la neta, mi primer pago, güey, me cayó de sorpresa. Y me cayó en mi cumpleaños, güey. Estuvo bien perro, la neta, ese pedo. Sí, ya ven que, bueno, no sé si a todos es igual, güey, pero ven que YouTube paga como entre el 21 y el 27, por ahí. Mi cumpleaños cae en 21, güey, es el 21 de junio. Y fue acá la sorpresa, güey, de feliz que... cumpleaños, güey, se me fue. ¡Qué verga! Llegué así pues a checar, güey, porque pues iba a salir en la noche, güey, iba a hacer algo. Y 4,000 pesitos extra. Dije, ok. Y pues me compré algo ahí para el día, güey, para festejar.
mi cumpleaños. Estuvo chingón. Sí, Y ¿no? nuestra siguiente pregunta, güey, es ¿quién fue su inspiración para hacer lo que hacen? Bueno, Carlos, tú no contestaste, güey, porque no has monetizado la otra, pero tu primer sueldo de músico, güey, ¿te acuerdas que te compraste? Ah, yo sí sé, yo miré ese video como Con 10 el del camines Maga. y el Maga dijo, no mames, ¿qué vendes? ¿Qué compras? ¿Qué agarras? El Maga bien asustado, güey, sí me acuerdo cuando lo vi, güey. Yo me compré no me un acuerdo. pan. Yo creo que comida igual, pero no me acuerdo qué era. Panda Express. Oh, no, mentiras, ya me acordé. No, la primera vez que yo toqué, así como músico local, me tocó trabajar en Estados Unidos. Y para mi suerte fue a unos clientes que les gustó mucho lo que tocamos. Y terminamos tocando un día y al otro día nos aventamos otro día tocando. Y con eso me compré mi primera lira, ahorita que me voy acordando. O sea, la primera guitarra como comprada de mi dinero. Porque en ese entonces estaba usando una ahí del grupo. Simón. Y sí, eso fue lo que compré. Perrón, pues estuvo buena, fueron bastantes horas, ¿no? Me imagino. Sí, la neta sí, yo creo que recuerdo que eran como unas 8 el primer día y el otro día igual, así como por ahí. Fueron como 8 y 8, 8, 7, así. ¿Y qué vas a comprar con el primero de YouTube? No sé, amigo, depende de cuánto se acumule. Aún no he revisado bien. Ponle en tu primer pago 80,000 pesos, güey. Lo que sí se me hizo chilo que cuando lo empecé a hacer el canal, en caliente me dio para monetizar y todo eso. Nomás que pues, no me costó las pilas por eso. Pero sí. Perro, güey. Si se acaba el rollo de la pandemia, vamos a ir a comer todos, amigos. A huevo. Bueno, los que viven cerca. Sí. Nomás el Maga, la verga. Y por cerca me refiero en esta casa. En esta casa. Y cuando digo en esta casa, digo en este cuarto. O sea, ya, pero yo voy a estar en la rumorosa esperándote, güey. Ahí pas por mí, güey. A ver, nos dejaron por acá. ¿Quién fue su inspiración para hacer lo que hacen? ¿Quién quiere contestar primero? ¿Quién se quiere aventar? ¿Nadie? ¿No? A mí ya me da penita decirlo hoy en día, pero... Jálese. Yayo Gutiérrez, güey. Yayo Gutiérrez. ¿Por qué te da pena? Porque entre más, como siento que entre más crece, más mamador se hace el vato, güey. Perdón, una pregunta, maestro. Hey, ¿Qué onda? ¿quién es ese vato? Es uno de los youtubers como old school, Mira, de los ahí primeros. te va, güey. Carlos, Yayo Gutiérrez fue el que impulsó la carrera de Chumel Torres, güey. Y Luisito. Es así. Luisito. Y Y Pepe el Luisito. Luisito- O sea, pero ¿qué hace él? hace blogs. Vlogs. Oh, ok. Se queja de cosas, Uno de güey. los primeros. Era famoso porque se quejaba de cosas. Es de los tiempos de Wherever, pero la cura de Yayo es que él era como el morro fresón. El güey vivía en Canadá y hablaba así, güey. Y era como que, me caga que la gente haga esto. Y así, güey, era su cura. Sí, su canal se llamaba No me revientes, Que no estés chingando, ¿no? Sí, en no me papel revientes. pisable. Simón, no me revientes. ¿Ninguno de ustedes creció mirando como un youtuber americano? Sí. Pues, Machine. Oh, ok. Niga no Higa, sé inglés yo. Debo- ¿el canal de la naranja cuenta? Sí, la Tony Annoying Orange. Sins cuenta como youtuber. How to Basic. How to Basic, ese güey. Yo la Ese neta sí. debo aceptar, güey, que Ray William Johnson tiene ahí lunes de Ese yo memes lo miraba un norteños, chingo, güey. tiene una Te creo, influencia de don Ray William Johnson. A huevo, güey. Ray William Johnson era la verga, güey. Sí. Tony Sins cuentan como youtuber o. ¿Por qué tiene canal? Mire, ¿qué dice Snoop Dogg? ¿No? Pues la pregunta es, ¿quién fue su inspiración, güey? Puede ser que él haya dicho, yo quiero ser youtuber por Snoop Dogg, güey. O sea, Ah, sí. pues entonces, yo no decía Snoop para Dogg ser tiene un buen youtuber. canal, güey. El canal de Snoop Dogg está en chilo, güey. ¿Lo has mirado? no, güey, ¿de qué habla? Sí, pone hace de- noticias, está el perro y Está acá. bien perro, güey. Está bien perro. Ah, él sí sube noticias. Vaya, Ah, qué chingón. Ahorita lo voy a cagar. ¡Ah! Ey, ¿qué pues ahí, J. César? No mames, no te dejes, perro. Ah, Me lo perdí. Pero entonces tu inspiración fue Yayo Gutiérrez, güey. Tú querías ser un joven Sí. cagazón del internet. Sí, aparte el güey es buen músico en general y es Sí. ingeniero de audio. Es ingeniero, Simón. Simón. Solo te faltaba vivir en Canadá, ¿no? Y tener más dinero. Sí, güey, pudo haber sido él. A ti, Juan Diego, ¿quién te Yo de inspiró, güey? inspiración. Ah, bueno.
¿A quién? ¿A quién? Juan Diego. Eh. ¿Qué? ¡Juan Diego! Mande. Inspiración. ¿Quién te inspiró, cabrón? A mí, yo, por ejemplo, yo aprendí a tocar la guitarra a uno que se llama Gil Bernal. ¿Qué? Pero pues ya no sube videos ahorita, pero fue de los primeros que subieron tutoriales de regional mexicano, de guitarra, me acuerdo. Sí. Tenía atrás un cuadro de Shrek. Es lo más. A huevo. Wow, eso es, yeah. Buen gusto. Adelantado para su época. Gil Bernal. Es un albur, no lo busquen. Acá. Señor Mene, ¿qué? Oh, ¿Su inspiración quién fue? Ahí lo vas a ver, mira, que tiene el Shrek atrás. Bueno, yo en el caso mío, mi inspiración, güey, yo podría decir que fueron los de la casa de Irreverent TV, güey, y también puedo decir que fue, en parte un chingo la tele, güey. Lo que pasa es que para cuando yo era morro, güey, a mí me decían mucho, tienes que ser actor, como que se te da mucho el hablar, o como que no le tienes miedo a esas cosas, güey. Yo, no, pues tal vez poquillo, ¿no? Acá. Y me acuerdo que siempre que miraba o al norteño o a los güeyes que salían en Televisa a dar risa a esa madre, yo nada más me acuerdo que decía, verga, güey, yo creo que estos güeyes tienen el mejor trabajo del mundo, güey, como pues ser famosos, no sé, güey. Y yo me acuerdo que de ahí miré a, ¿cómo se llama? Se llama esta madre, güey. Se me fue, güey. Los de TED, güey. Era una madre de TED, güey, que hablaba sobre que ya que era una plática del 2007, que hablaba de que podrías monetizar todo lo que tú quisieras, güey, que en un futuro, no sé cuánto, decía, ibas a poder, si tú querías hacer como carpintero, cerrajero, relojero, arreglar celulares, bailar, cantar o lo que sea, ibas a poder sacar esa madre, y a mí se me hizo como que nada, no es cierto. Pero de ahí, después de eso, yo dije, pero si en algún día hay algo como que pueda hacer ese tipo de cosas sin meterme a la tele o hacer cine, creo que lo voy a hacer, güey. De ahí yo creo que fue mi mayor inspiración, güey, la plática de TED y como que los primeritos de la tele y del internet, güey. Por eso Irreverent TV, güey, me llenaron machín. A huevo. Y que chinga su madre la América. A huevo. Estoy de acuerdo. Sí, no, Señor Aguilera, ¿a usted quién lo inspiró? Jordi NP. Jordi NP. Ay, cabrón. No, me inspiró Juan Diego. Y quería superarlo. Güey, ¿por qué se ríen todos? ¿Por qué no se la creen, güey? Yo me río también. ¿Qué más te queda, güey? No, un vato que vive ahí por San Diego enseña la guitarra en inglés, se llama Marty Schwartz. Marty Schwartz. Oh, creo que sí lo he mirado. Entonces, primo si de toca la Bencho. guitarra y yo no sé inglés, no lo voy a... Señor Saki. Ese güey, Marty Schwartz. No tengo una inspiración como tal, nomás. Pues es que yo le dije cómo fue mi rollo. No, pues. pero además del dinero, No. pues. No hubo una persona. o acá. No, es que no hay nada más para mí que el dinero en esta vida. Yo recuerdo que Don sí, Cangrejo cuando empecé tutoriales, a la había- verga, ¿qué? Don Cangrejo. ¿Qué lo inspiró? El dinero. No, espera. Bueno, entonces, ¿no hubo alguien? No, como tal, no, pues, o sea, yo sabía que habían personas que se hacían videos porque yo aprendí de cierto modo también viendo los videos aquí en internet. ¿De Pero quién? recuerdo, ¿De quién? de muchos, por ejemplo, miraba uno que lo tengo bien presente. Es Calinchita. ¿Quién? Calinchita. Calinchita. Sí, búsquenla si quieren. Está Bueno, chiquiteable. Sí, machín. Chiquiteable. Sí, me respeta el vato. Chiquiteable. Me deslindo de El los punto comentarios fue que- chiquitones. Nomás que recuerdo que para el regional no habían canales de calidad, o sea, verdaderamente que pudieras aprender o que enseñaran bien. Leo, que vale hambre. No, pues yo no hago tutoriales, de güey. guitarra. Jodidos los que hacían tutoriales antes No, que él, pero- güey. Yo no sé.
Y pues yo cuando dije voy a hacer videos, le tiré por ese lado por la intención de como que intentar mejorar un poco eso, pues lo que quizás a mí me hizo falta de un inicio, pues esa fue mi tirada. Pero sí, si tuviera que decir inspiraciones, yo diría que pues este güey de Calinchita y uno que otro del regional, que se hacía llamar antes Beto el Moto, ahorita se llama Draco el güey. Y así, güey. Entre varios así hay. Espérenme. También miraba de repente, Evo. Por favor, no mientas. Yo aquí tengo una declaración tuya grabada sobre. Ya imagino qué mamá es. ¿Qué, güey? En primer lugar, felicitaciones, don Cangrejo. Gracias, me gusta el dinero. Un espacio cascudo justo al lado del original. ¿El dinero? Bueno, pues ya que... ¿Y quién sigue? Tú, Mero. Shit. La pregunta es quién de fue el la- que te inspiró para hacer lo que haces, güey. No dice YouTube, no dice la música. Ok, pues, pues, bestia. Ajá. Musicalmente, pues, los Migueles. Pero porque me ¿cuáles? dedico al ¿Cuáles de género. todos? Mi vecino. Todos los Migueles. Sí, los Migueles. Y luego, también cuando me mudé a Estados Unidos, bueno, principalmente musicalmente fue mi hermano, porque yo me acuerdo que cuando yo estaba chiquito, a mi hermano lo miraba ahí tocando todo el tiempo, como con un piano y así. Y de ahí como que me dio el gusto musical. Ya pues, independientemente, ya para lo que hago ahorita como chamba así, los Migueles, pero así como cuando me mudé a Estados Unidos, le agarré como un cariño a ciertos grupos de rock, como System of a Down, me gustaba ese. Y como en mi tiempo fui pianista, me gustaba mucho las obras clásicas, pues, como de Beethoven o Mozart y así. Pero de ahí, y pues de YouTube, todos ustedes, amigos. Qué hermoso. Pero entonces tu estilo, güey, ¿consideras que es clásico, amiguelado, rockero? Muy bien. Se podría decir así. ¿Tú, Maga, quién te inspiró, güey? Para YouTube, güey, había un vato que se llamaba... No, Big Show me inspiró para sacar comida en los videos porque él sacaba cerveza, güey. Ah, bueno, pues bueno. Y el que realmente fue como que, yo quiero hacer tutoriales como este güey, un men que se llama Efraín Astorga, porque había un chingo de covers de Bajo Quinto, pero no había quien enseñara. Y dije, no puede ser tan difícil enseñar, no mames. Y me encontré el canal de ese vato y dije, no, pues que también se puede aprender chido de aquí. Y dije, pues yo también voy a ponerme a hacer tutoriales. Sí, básicamente en YouTube fue así. Ahí te puse por mensaje quién te inspiró de verdad. Esta. A ver. ¿Quién te inspiró de verdad? ¿Dónde me mandaste el mensaje, amigo? Por Messenger. Permítanme. Ahí siempre me Bueno, en contestas, lo que el Maga revisa su... yo tampoco contesto WhatsApp, güey. En lo que el Maga revisa su Messenger, yo creo que tengo una escuela parecida a la al señor J. César TV. Para mí, toda la bola de Wherever, Yayo Gutiérrez y esos vatos. Los Mexiblogs, güey. Los Mexiblogs. Y Sid Vela, güey. Para mí Sid Vela es acá importante, güey. Sid Vela, que lo conocen como el Ezequiel, o como Galaxia, o como Killer Pollo, dependiendo de qué edad tengan. Para mí fue una influencia bien cabrona. Yo creo que esas dos cosas, bueno, esas dos como esferas, y el Tamarindo, güey. También para mí el Tamarindo era otro pedo, güey. Yo estaba morro y empezaba a escuchar corridos y pues andaba acá como en el... No sé, güey, lo veía pisteando con los famosos, güey, y se amanecía y la verga, y era como que, güey, qué perro. Este güey, aparte de que está cotorreando con esta gente, está agarrando un chingo de cura y pues se está haciendo famoso, güey, o lo está subiendo a su canal y le está dando aparte vistas, güey. Entonces se me hacía bien perra su cura. Y pues creo que ahorita soy como un revoltijo de eso, güey, de bloguero con regional acá. Ok. Ok. Bueno,
¿Y Acá, lo de la matemática, amigo? las matemáticas, pues, aparte, güey, no sé, creo que no ¿Pero qué aplica te para... inspiró? ¿Qué me inspiró? La neta, Pero siempre no he hubo tenido algo de la como... matemática. Ajá. De la matemática que me llevara a YouTube, güey. Sí, sí, No, sí. no, no. Ajá. No. O sea, no hubo algo como clave que dijeras, ah, la madre, esto está bien interesante de la matemática y como que, pum, Ándale, ajá. no llegaste a un punto por algo. Fíjate que para elegir la carrera, güey, sí tuve como la influencia de un profe, güey, que el vato se me hacía Ok. bien perro. Y dije, ok, sí quiero estudiar para dar clases de matemáticas, pero yo ya tenía en mente estudiar algo relacionado con esa madre porque la neta toda la vida se me ha hecho, no fácil, güey, pero sí pues no se me hace tan complicado, ¿no? Sí, sí le entiendo. Entonces yo iba para agarrar una ingeniería o un pedo así. Y luego ya vi el pedo de dar clases y dije, nah, está más perro esta madre que estar en una fábrica. Y pues ya, güey. Sí, así fue el pedo de estudiar Unas vacaciones. docencia. Ándale. Chido. A ver, Siguiente pregunta. si no fueras youtuber, ¿qué estarías haciendo, César? A la ver, Por pendejo. Güey, estaría acá... trabajando en radio. Sería lo mejor. Perdón que te interrumpa, güey, pero hay raza en el chat que le está explotando la cabeza porque no sabía que el Ezequiel y Galaxia eran el mismo, güey. No sé si están jugando No. o si son muy Promesa de jóvenes. internet. Sí, güey. Ah, más Pero- cabrón el Killer Pollo, güey. Killer Pollo. Pero bueno, ¿estarías en Ah, radio ni ahorita, saben güey? quién es, yo creo, güey. ¿Ah? ¿Crees que estarías en radio ahorita? Sería locutor ahorita. ¿De qué tipo de estación, güey? ¿Popera? ¡Hey, chavos, ¿cómo están? No, Buenos no. días. O bienvenidos a los éxitos. Acá de banda. Ajá. Bueno, de hecho, antes de ser youtuber estaba trabajando en una estación de radio y tenían dos. Tenían una de pop y una de La Grande de Michoacán. Y todo Sí, ese no. pedo. Ah, en una era verga. J. César, en la otra era Senacare. Las noches. La Karen. Estás escuchando 107.9. La radio de los pies. En la noche, güey, esa madre prende a los camioneros, güey, que te van a Sí, vale. escuchar. Me Entonces, sí, prende güey, a mí. Entonces, sí, güey, estaría trabajando en radio, locución. Ay, pero mi perro se alteró, una disculpa. Señor Juan Diego, ¿usted qué cree que estaría haciendo ahorita? Yo estuviera en una maquila, yo creo. A la verga. Ah, pero eres ingeniero, ¿no? Entonces estarías ahí de... Simón. El Juan Diego también estudió, se estaba riendo de mí hace rato, ¿de qué pedo? Yo dije yo también, Ah, levanté bueno. la mano, pero Andallas estuviera en de una maquila, una fábrica, una mina, tal vez, algo A así. ver. Minecraft Tú vida habías real, a la comentado verga. que tu papá era minero, ¿no? Simón. Bueno, Ah, a mí no ok, me gustan ok. las minas, pero pues sí, ahí estuviera yo creo. No le gustan las minas, le gustan los pibes. Jorge, ¿tú qué andarías haciendo ahorita, güey? ¿Dónde crees que andarías si no hubieras conocido acá el mágico mundo del YouTube? Cállese. Dilo, güey. Dilo, güey. Pues no sé, tocando en la iglesia. Una vida normal, pues. Sí. Pero trabajando, de trabajar, Trabajando. para ganar lo que anhela tanto Raúl. Ah, pues de maestro en las escuelas primarias. Algo así. Maestro de música. Oye. No, de todo. Es que Jorge también estudió, es maestro. Sí. Y por nada. 20 años gastados. No pasa nada, güey, no Oye, pasa Jorge, nada. pero te Aquí has salvado de andamos posibles también. tiroteos. Pinche Juan, te mamas, güey. Qué gran momento Ay, para pendejo. deslindarse de los comentarios Para emitidos decirte por los de- invitados y recordarle a toda la Juan, gente bonita en no casa. mames. ¿Qué pasó? No escuché. No es buena. No Temidos. escuché, ¿qué pasó? Qué miedo.
No, aquí Juan acaba de hacer un comentario político sobre la seguridad de armas en Estados Unidos. Oh, ok. Chale. Siendo profe, güey. La neta, pues yo creo que andaría igual que tú, güey, dando clases si no fuera por YouTube. Y pues creo que no estaría mal. Ah, pues yo también. Tampoco. ¿Tú también? ¿Tú qué andarías haciendo, Mene? ¿Dónde crees que andarías, He güey? mirado vatos que no saben ni forjar los hijos de su pinche madre, la neta, güey. Entonces, ahí andaré yo en Blonde 1 y en Forjado 4, tal vez. Ya me vi, güey. Yo sí me miraba así como, vicerrector Leo, vicerrector. Ah, cara. Pero ya neta, güey, si no hubiera pegado YouTube, güey, ¿qué onda? ¿Yo quién? Sí, güey. Ah, ¿Ves otro Pues- meme de que hay aquí? el... Pues nomás porque Chaquín. Jorge ya se cortó el cabello, güey, si no, sí se dan acá una pinta. Pues, ¿qué estuviera haciendo, güey? No, yo creo que estuviera trabajando, güey, tratando de meterme a la universidad, pero queriendo seguir siendo famoso. Si esta madre no funcionaba, pues mi pedo era de que yo quería ser reconocido, ¿sabes cómo? Como tener ese jalecillo, esa asignatura, no sé acá. No sé cómo decirlo así, la cura de que pues yo quería hacer esa madre. Entonces, posiblemente quiero pensar que tal vez no me estaría yendo mal o de comediante o en algún show de ese estilo, la verdad. Pero algo del Aunque si espectáculo, no, güey, ¿no? yo, sí, güey, me gustaría seguir en esta madre, güey, así como que yo siento que esto es lo mío, güey, entonces yo creo que si no estuviera ahorita de youtuber, creo que estaría siguiendo con mi canal así, bueno, todavía no soy youtuber, pero todavía sigo acá echándole ganas, más probable, e intentando ingresar a la escuela, güey, tal vez. Va. A ver, Carlos, para ti más difícil, güey. Si no fueras músico, ¿qué hubiera sido de ti, güey? Estaría haciendo algo que tenga que ver con el campo. ¿Andarías sembrándole vergazos creo. a la gente? Sí, creo. O si no, O sea, no ya en buen sé. pedo, ¿a qué te refieres? ¿Como piscar uva o no te entiendo, güey? Pues trabajaría en el otro lado, una compañía agrícola, no sé, o algo así. O si no, no sé, como en la familia, así empecé. Es que con la familia empecé, yo antes de aquí llegué a cortar el lechuga, algo así, o cosas así. Y son como los negocios que aquí son más populares, se le puede decir aquí en San Luis. Y pues es como que, bueno, podría ser algo así. O a lo mucho ya algo que yo anhelaba hacer cuando iba en la escuela, que sí quería ser maestro, no de música, de lo que sea en realidad, porque me gustaba la cura de ser maestro, pero ya después de que practiqué con maestros ya en confianza de cómo estaba la experiencia, es como que, ¿cómo voy a ser músico? Güey, ¿hablaste con Jorge o conmigo? No, la neta, ser maestro está bien perro. El sistema no está tan perro, pero ser maestro sí está perro. Eso es lo que me dijeron, que el sistema no era el mejor del mundo. No quema acá. Tema retrógrado. Compas aquí. Pues sí, yo creo eso. Pues, si no estuviera aquí, yo creo que estuviera fumigando bodegas. De almacenamiento de granos. Oh, acá las pinches Sí, los gigantescas, dos güey. digan, mejor digan granjero los dos, güey, suena más verga. No sé qué está haciendo César, güey. ¿Qué pasó? Creo que está haciendo... Perdón, güey. Estaba hipnotizado por el baile de César, güey. Oh, no era el único que lo estaba viendo entonces. No, güey. Aquí podemos observar cómo Quetzalcóatl baja con la puesta de sol. Maga, ¿tú qué andarías haciendo? Ustedes no miran, pero César se está tomando unas fotos de los pies. No parece un pie. Es un piezote. Todos a la expectativa de qué va a ser, güey. La neta, güey. ¿Acaso estaba en un juego en el que no sabía que íbamos a jugar? ¡Ay, perro! Pero bueno, en lo que descubrimos que hace César, ¿tú qué andarías haciendo, Maga?
Pues si no hubiera pegado a YouTube, quizás me hubiera aventado por... Puñales jalando. No, güey, los puñales se deshicieron, güey, antes de que empezara con leer YouTube, güey. Ana Karen Pero- tiene pito. Oye, el Jorge. Sí lo Ya están lo descubrí. viendo. ¿Es Yo una les- queja o es una... Es una sorpresa. O le estás pidiendo algo para celular, amigo. No, es que ahí No. las sombras del César estaban acá medio extrañas. Medio raro. Perdón, Oscar, sigue. Ah, no, pues ya cagaste mi video, güey, ya, di pendejada. Ya, corta la Maga. Yo pienso que me hubiera gustado dedicarme a dibujar y así. Le hubiera echado ganas, hubiera buscado cómo dedicarme a algo que tuviera que ver ¿Cómo con el monetizarlo? dibujo. Ay, Y amigo, pues te diré venderlo, que... güey. Vender ¿Qué? monos de Goku en el recreo. Sí, ajá. No, la neta, si quieres vivir de eso, prepárate a ver una cantidad de furros haciendo cosas que no quieres, güey, la neta. Ah, güey, es que los dibujantes también tienen como su Patreon o su OnlyFans y la gente les pide cosas y así es como muchos ganan feria, güey, como ganan un dinero extra. Pero hay gente que sí pide cosas acá. Güey, hago tutoriales de canciones que me cagan la madre, güey, que no haga un dibujo feo, güey. ¿Y qué onda, güey? Que al Magaino no le gusta su jale, güey. ¿Qué pedo ahí? No le gusta el regional. A ver, en exclusiva, Maga, ¿cuáles son las canciones que te cagan que le has sacado tutorial? ¿Y por qué todas? Ahí sí te llegaron las fotos, Jorge. Bien, acá hay una polémica, no sé si la quieran De contestar. repente mañana... de repente mañana el César con un iPad 3, güey. Un poquito rayada nomás, güey. acá. Ay, ¿qué decías, Leo? Perdón. Bien, nos dejaron una pregunta, güey, que dice, ¿cuál de estos youtubers es su favorito? De los que están en la llamada. ¿Quieren contestar ese pedo o nos la brincamos? Mames, güey. Chale. Ya. Verga, güey. Le voy a tomar un trago yo. Yo les puedo decir, a mí me vale, yo puedo decir que el Leo porque fue el primero que conocí. Y la neta, como contenido, es el tipo de contenido que yo sí miro porque yo nunca me iba a aventar un tutorial, ¿me entiendes? Entonces, para mí, al principio fue el Leo y fue como que, de hecho, fue creo que el primero que conocí de todos aquí. Después, ya después por Leo conocí lo de César y por el Maga también. Bueno, por el Maga conocí César más también. Pero ya me había topado un video y de ahí fue así. Y pues de ahí los demás, pues como son tutorial, bueno, que sí, pues el primero es Leo para mí, porque así, para no decir otro. Gracias, güey. Yo, sí. La neta... La neta... yo podría decir... Yo estaría entre el de Ana Karen y entre el del Mene. Pero del de Mene soy parte, güey. El del de Mene soy parte, entonces creo que pues es trampilla. Y aparte, pues ese me deja feria, güey. Entonces a lo mejor por eso me gusta más. Entonces yo me quedaría con el de Ana Karen. A mí, la neta, el de Magallanes es el que veo más. Es el que así me meto a sus videos, así bien random. Y luego Sé que no debo mencionar, ¡a huevo! A ver, Maga, sigues tú, güey. Porque Sigues la tú. neta veo sus videos hasta más de una vez. Pero, ¿qué tiene que ser? ¿Quién? ¿Qué? Es que no entendí bien la pregunta. ¿Cuál canal, cuál es tu YouTube favorito de los que están aquí, amigo? ¿Cuál consumes más? ¿O cuál consumes más? ¿Cuál era la pregunta? Sí, va a sonar eso. bien mamador. El y va a sonar Mene, bien el raro, Mene está güey. pensando, güey. Pero... de los... ¿Qué? ¿Qué pido? No sé. ¿Que lo están secuestrando o algo así? ¿No? Ya se refrescó. ¿no? Pues pelada el... Verga, güey, es que no sé, güey. Siento que si digo un pinche nombre voy a quedar bien mal con los ojos. Sí, güey, la neta sí. No, sí, nos vamos a emputar todos, no te preocupes. Nadie se va a agüitar porque digas memética, güey. Nadie. ya sabemos que lo tuyo es el rap. No, pues...
Jorge, sería Jorge. Gran canal, gran canal. ¿Puedo dar un dato chino? ¿O puedo decir algo? El de Juan Diego también se me hace muy perro, pero la neta no, como que no lo puedo comparar mucho. O sea, sí porque he hecho tutoriales, pero ya ves que a veces hace unos videos bien perros, bien serios. La neta, yo conocía a Juan Diego y no sabía que era él el que hacía ciertos videos hasta que ya me tocó conocerlo en Hermosillo y me puse a ver todo. Y es como que, a la madre, este es el que hizo este video que yo me gustaron mucho. Yo me he topado más sus videos en Facebook. Ajá. Y los he mirado, o sea, también es como chido, pero como te digo, no lo puedo comparar porque en sí acá es como más comedia y el Juan Diego siento que tiene algo, cosas bien serias y bien padres que por el lado también está chido. Entonces, sí, nomás eso. Para que no se agüite mi amigo Diego. No, fíjate que quiero agregar a lo que dije de Jorge. No, ya. Es que, o sea, es que tengo que dar un motivo bien. Y es porque este cabrón un tiempo se agarró haciendo recomendaciones de canales más pequeños. Ah, huevo. Y me acuerdo que me hizo una recomendación y ¡pum! Me dio un chingadazote en views, en suscriptores y todo eso. Y no teníamos contacto alguno. Y yo, siendo sincero, y me voy a ir bien mal, pero yo no le haría un favor de ese tipo a alguien que no conociera. Y si Jorge lo hizo, pues no mames, güey, mis respetos. Tiene razón, güey, sí se También escuchó se mal. trata del contenido. Ana Karen, se lo están ganando, Ana Karen. Ponte a trabajar. Desmonetizado ahorita. Ya lo tengo seguro. A ver, pues Jorge ya fue mencionado, entonces, Jorge, ¿cuál es tu favorito, güey? Pues gracias, Oscar. Mi favorito... Voy a decir Carlos porque tu música me hizo mucho dinero. Algo bien. Por lo menos lo acepta, güey. Los otros morros nomás le roban videos, güey. Él le está dando las gracias. dinero. No, Carlos, porque Tengo un punto. porque me hiciste practicar más y me hiciste mejor. Ahorita te voy a pasar unas fotos de mi pie. Competencia, Ana Porque Karen, primeras fotos de mis Magallanes y pies. Carlos ahora. Señor Menekey. A ver. Pues el pedo es de que pues ni estoy suscrito a los demás, a la verdad. No, hasta eso sí, estoy suscrito a todos, al J. César, güey, de vez en cuando sí me invento videos de este güey, pero nada más para saber que está bien, el güey, es como, bueno, sigue acá. Todo bien este güey. Güey, lo dirás jugando, sigue pero, vivo, pues. pero guacha, vivimos acá en Michoacán, Hermosillo, en San Luis, Tijuana, allá en Guamuchi, güey. Sí hay que revisar, güey, que estemos todos de vez en cuando. El canal del Maga, pues sí, yo sí me aviento de repente acá, porque yo siempre sé la canción de aquí sacamos instrumentos. O sea, sí atiendo mucho los videos de todos porque pues me gusta así como que vendo. El pedo es que pues el que más veo, güey, pues es el de Leo, güey. La neta, pues no hay otra manera, pues es que ese güey. Una semana más con Jale, a huevo. Ahí viene tu aguinaldo, güey. Luego viene mi cumple, perro. No, pero sí, diría que no mi favorito, pero el que más miro y el que más acá es el de Leo, güey. Gracias, güey. Okay. Ya después me pego unos autocromadones de bola yo mismo con mi propio canal. Así de no, soy la verga, mira nomás. Mira ese meme que me costó como 5 minutos de decir, pero ahí quedó el vergazo. Señor Raúl Jiménez. Yo el que más, Memética. Yo sí veo los videos de todos, pero yo creo que el que no me brinco ningún video son los de Magallanes. ¡Huevo a la verga! Tengo huevo. Pero no es competencia acá. Yo entro porque quiero saber lo que está comiendo.
Gracias, amigo. Sonó como albur, pero gracias. ¿Y tú, Juan Diego? En el honor de Jorge Aguilera, el maga debería subir una foto de unos pies. Hoy tenemos patas. Mira, güey, güey. ¡No! Maga. No, esos se cobran, güey. Se cobran esos, güey. Aguanta. ¡Cobra! Super chat. Vas a devaluar el mercado de las patas, Maga. No las enseñes de gratis. Ya excitaste a Jorge, ahorita se va a tener que quedar quieto. No se va a poder mover ahorita. No mames, cayeron las inversiones de OnlyFans, güey, qué culero, güey, ya lo van a... Ya va al baño, Jorge, el baño otra vez irá. ¡A la verga! ¡Vaya coto, amigo! Ya ves, güey. ¿Quién falta? Creo que Juan Diego, ¿no? O ya están Diego. todos. No, Juan Diego. Falta Juan. Ah, pues yo creo que sí dije que los de Ana Karen son los Ah, que más veo. Ujú. Y los del Maga también no me los pierdo, los story time más que nada. Ah, huevo, muchas gracias por ver esas madres. A Gracias. huevo. Es que Anotando. Es que sí, Anotando y de- más story times para que los vea mi amigo Juan. Story time de cuando la tocada, güey, esa la tienes pendiente. Ese, el de la tocada con Don Acá, pues quizás sí, ya después lo vaya a subir. Pero voy a hacerle Diciembre. buena publicidad. Cuando paguen Sí, más. en diciembre, cuando paguen chido. Chale, qué descarado te has vuelto, Maga. ¿Cómo pasó el Maga de es que yo no monetizo? Ándale. Porque se me hace que no, ahora no, en diciembre lo voy a seguir sacando. Dinero. Dinero. A ver, tenemos la última pregunta, que esta, la neta, está un poquito densa, güey, pero creo que está bien perrona, que es, ¿qué se siente ser un pequeño impacto en la música actual? O bueno, dentro del regional, ¿han sentido ustedes que tienen algún impacto? Me imagino que por los niveles que están cada uno, pues ya les ha pasado algo que dicen, a la verga, güey, pues no me esperaba que esto pasara, o no me esperaba yo A mí no. provocar esto, ¿no? ¿No? Chale. Bueno, tú no en el regional, güey, tú en el rap. Ah, ok, ya, pues. Mene así de, creo que las ventas de marihuana en Tijuana subieron gracias a mí. Ojalá, güey. El consumo de... Maga, ¿has sentido, güey, ese poder, güey, ese impacto del Magallanes en la escena? Sí, güey. Después de como 30 bajoquitos regalados, ¿has sentido algún? Después de un chingo de amigos que he hecho por esta madre, sí, güey. Más que nada está bien, güey. Ahí les va, güey. Les voy a abrir mi corazón, güey. Estábamos en Coahuila, güey. Y me acuerdo que estaban unos chavos que iban a tocar antes de nosotros. Y me acuerdo que el muchacho me dijo así literal, no, Maga, me gustan un chingo tus videos, güey. Y me quedé que si yo no hubiera visto tus tutoriales, no estaría tocando aquí. Güey, me acuerdo que me dijo eso y que la foto y la chingada. Yo llegué a la camioneta, güey, donde estaba todo el grupo. Me solté a llorar a la verga, güey. Dije, no mames, qué perro saber que estás haciendo algo chido por alguien más sin esperar nada a cambio a la verga. O sea, en ese entonces era como que... vamos a hacer esto por gusto. Y la monetización. Un año después. Eso no era en ese año. Era el viejo Maga. Y Era ese el viejo morro Maga. era el mismísimo Albert Einstein. Albert Einstein. No, pero sí, güey, está bien perro eso, güey. Y más que nada conocer gente que te hace el paro con producto, por así decirlo. Y pues estar aquí ahorita con ustedes está bien verga, güey. Pasado, Se güey. siente muy perro estar de YouTube, güey. Bueno, ya digan pendejadas Qué porque me estoy hermosa, poniendo muy serio, qué hermosa güey. historia, No, Maga. voy a llorar, Qué güey. hermoso. No, a mí sí se me hace bien chido, igual que al Magallanes, que lleguen morrillos así de mi canal de, ay, güey, o bueno, pues tengo varias formas de comunicarme con todos estos morros. A cualquier parte que me digan, empecé a tocar por ti, y se me hace bien chingón, güey, porque sé que todos esos morros, güey, si siguen tocando, van a llegar a ser mejor que yo, güey, porque yo no busco como que mejorar constantemente en la música, pero ellos sí lo están tomando más en serio, más que comedia. Entonces, esos güeyes se me hace bien chingón que algún día van a decir, hey,
yo soy escuela de este güey, pero ya soy más chingón que él. O sea, para mí no hay ningún pedo con eso y se me hace chido. De hecho, a esos niños los conocen como los 3 tristes tigres, güey. Esa debería ser la tirada de un maestro, güey, que siempre tu alumno se vuelva 1000 veces más verga que tú, güey. Qué chingón. Sí. ¿A ti, Juan, te ha pasado algo así, güey? ¿Has sentido acá que tienes cierto impacto o has, no sé, güey? De hecho, hace poquito, porque tengo un ahijado que yo le empecé a enseñar a tocar guitarra cuando él tenía 8 años, ahorita ya tiene como 15. Y la cosa es que acaba de subir a grabar con un amigo de él unas canciones, él grabar en estudio y todo, y ya publicada en Spotify y todo el pedo. Entonces ahí me di cuenta de que cuánto más ha pasado algo parecido a lo que yo estoy viendo que pasó aquí, que yo no me he enterado. Y algo así también sentí que han de ser varios, cientos. Y también yo creo que hemos aportado mucho todos en el género regional de que también se respete y se vea que el género regional sí está vergas, o sea, no es cualquier cosa, pues. Yo lo que más he también notado, porque siempre ha sido bien ninguneado y todo el pedo, y ahora anda dando bien pininos bien fuertes. Creo que también en eso ha sido el impacto duro que todos hemos aportado en algo para que la gente se interese y se dé cuenta de que sí vale la pena. Un buen punto, Juan. Ya. Jorge, a ti es de los que he visto. Se lo ganó Juan. Es de los que. ¿Sí le vamos a aplaudir o no? Perdón. Me puse verga. Una vez. Ya. Ahí está. Ya. Jorge, no sé si estabas ahorita que hicimos la pregunta primero, güey, pero era, ¿qué se siente tener un impacto en la música actual o en el género? La neta, güey, tú eres de los que he visto que hasta ahorita requintistas que son ya reconocidos dicen, yo empecé a tocar por este vato. Famosos. Yo, si no fuera, este güey me enseñó a tocar la guitarra, ¿no? ¿Qué se siente ese pedo, güey? Pues no sé. Casi todos los de Rancho Humilde, ¿verdad? Y sí. La neta. Sí. Sí, güey, sí. Pues no sé. Muy bien. Todos llorando acá. Pienso que se siente como un honor ser pequeña parte de esta historia. Grande, porque con todo, digo, han sido cientos de miles, estoy seguro. Así de cabrón. Lo perro Ojalá, ahí a ver qué pasa contigo, con el güey, género. es que pues ya tienes una influencia en el género, como tú dices, todos los de Rancho Humilde. Y muchos morros van a aprender a tocar como ellos, güey. Entonces, sigue estando ahí tu semillita en esa... No dentro de ellos, no dentro, o sea. No, dentro no. No. La semilla de la música, no de la vida. Esa es El otra. conocimiento, Sí. el conocimiento. Ha dejado semilla por todas partes. A ver, otro de los grandes, usted, señor Carlos Ulises, me imagino que muchos músicos también le han dicho acá que se inspiraron. Y si no, pues he visto como, yo creo que 1500 covers del Gross, güey, mínimo. ¿Qué se siente, güey? Tener cierto impacto en la música. Está bien bonito, la verdad. Uno como que no deja de... Por ejemplo, a mí me pasaba que yo no lo asimilaba hasta después, porque hay veces que, pues como uno por ejemplo, yo soy de las personas que hasta la fecha estoy buscando más y aprender más y siempre estoy bien metido en lo que es mi música o lo que yo hago. Y de repente yo me acuerdo que de fuera de la nada, cuando llegamos como los primeros discos grabados, como me cuenta y de repente te empieza a llegar gente y como que pues sí está chilo, pero igual yo soy como bien vergonzoso enfrente de la gente, no sé si a ustedes les pasa, pero por ese lado a mí se me hace muy padre, pues, pero no sé. No sabría qué decirte, no sabría cómo explicarlo porque se siente bien bonito, pero igual como que, no sabría explicarlo. Yo me pongo nervioso con la gente, pero sí, se siente bien padre, me gusta. Chingón, güey. Yo creo que el Carlos ha sido de los que ha ayudado que
a que cambiara el estilo de las guitarras Sí. más clasicón, a que se hiciera así esos que andan bien rápido, que andan haciendo cosas ya más diferentes a lo clásico. Complicada, mínimo, Ajá. porque sí, la neta, yo escucho mucho requintista, ya igual conocido hoy en día, y digo, no, esos güeyes agarraron como que eso de Carlos, o sea, aunque tú no lo admitas, ajá, que quizás tú no lo admites o algo así, pero uno sí puede, eso, de seguro escuchó a Carlos cuando iba empezando Sí. con Mirlar, y ahorita ya lo metiste a otro género o a otro estilo, ¿no? Pero se nota, la neta se nota. Sí. Es que está más padre cuando la gente te lo dice. Pero sí, thank you. Pero sí, ¿quién sigue? Mene. Compa Mene, ¿usted acá entre la rapeada? Pues yo puedo decir que de alguna manera sí me siento ahí humildemente, pues el creador del rap y de los metales. Yo inventé el hip hop. Me da un chingo de cura como decir esas cosas como que enfrente de raza que no me conoce, güey, por así como que no, güey, la neta los memes yo los hice, güey, el rap viene por mí, de puro mamón, güey. Pero la verdad es de que lo perro que me ha pasado, güey, de entre todas lo chingón que se siente esta madre es de que yo siento, bueno, quiero pensar que de alguna manera, por lo menos en el canal, güey, no sé cómo lo vea Leo, pero por lo menos en lo que yo comparto de freestyle o de rap, pero, o sea, a ver, a lo que... No, pero, o sea, yo siento que cuando llega alguien, güey, y me dice, ¿sabes qué, cabrón? O sea, yo veo esta madre, o cuando me dice, tú eres tal persona, yo no sé, yo me siento como cuando mirabas Te Veo, o cuando mirabas ese programa de Morrillo, ¿sabes? Te Como así Veo como es de, un como con programa nostalgia, local güey. de donde salía una botarga que se llamaba Te Veo y daban caricaturas. Ahí está. Simón, era una, ajá, ahí esta, güey. Pero, no sé, güey, se siente raro, güey, porque sí sientes bien extraño, güey, tú te pones así como que en no pedestal, pero te sientes como así, cabrón, así como, no sé, a mí me saca de onda que me pregunten señores o señoras, güey, así familias, güey, tú eres este güey, te mira mi hijo, o en las tortillas una vez un ruco me dijo, güey, ¿sales en la tele? Y le dije, no, pues no salgo en la tele, pues sales en mi tele, güey. Me dijo, pues eres youtuber, eres youtuber. Y le dije, bueno, pues si tiene YouTube, a lo mejor ahí salgo yo, ¿no? Me dice, ¿sabes qué? Mándale un saludo a mi hijo porque ese güey sí te ve, anda bien engranado contigo, güey. Le dije, no, pues Simón, ¿cómo se llama? Brian. Y dije, bueno, pues vamos a saludar a medio país, pero no hay pedo, porque yo hago lo que puedo. Y se siente perrón, güey, se siente chido y, no sé, te inspira un verbo, güey, como que no quieres fallar, güey, ¿sabes? Como que de repente te llenas de esta madre no de inseguridad, sino de, güey, quiero dar el paso correcto como los he estado dando ahorita, güey, ¿no? Está muy perro, güey, la neta, yo sí me siento chilo, güey, y más porque yo sí soñaba con este pedo y con más, güey, o sea, yo estoy como que queriéndome avanzar mi mente como ¿qué va a ser el Leo de 20 años ya más metido en este pedo, güey, más influyente, si tú quieras, no sé, pero se siente súper verga saber que ya vas empezando, que ya traes algo, güey, ¿sabes cómo? Eso está muy verga. Y por eso mi punto, no, aquí no, es aquí. Compa Sají, compa Raúl Sají. Jiménez. Pues no tengo más que agregar que lo que no hayan dicho antes. O sea, lo chilo, lo más perro que no se puede encontrar en esto es que la gente te diga que empezó a tocar por tus videos o por inspiración o como quieran verlo. Y pues sí, eso es lo chilo. Siempre ha sido lo bueno, lo mejor de esto. Creo que Chingón. otro comentario que se siente bien chido que te digan es así de, a mí no me gustaban los corridos y por ti me empezaron a gustar. Huevo, Ujú. ese, Sí, güey, ese, eso está perro, bien ese. perro, güey. A mí me pasó eso también. Sí. Está bien chilo. Eso está bien chingón porque sientes ahí sí sientes que estás aportando, Sí, no nada más como que a tu cultura, güey, porque estás atrayendo un poco de todo, güey, sino pues a todo el desmadre para todos. Porque ahora esta persona ya va a empezar a escuchar a Regulo, ya va a empezar a escuchar a Vicente Fernández, lo que sea, güey. Pero eso fue por ti. Por ti, Sí, eso escucharon a alguien que ya es famoso, pero por ti. Les empezó a gustar. Está chido. Está muy perro, güey. Y creo que es parte de... Creo que tú lo mencionabas hace rato, como que el regional está cambiando de imagen, güey. Ya no... Yo siento que por lo menos ahorita la gente ya no lo ve como lo veía hace 5 años, güey, que si escuchabas esta madre, pinche vato secundaria trunca, eres un pendejo, y acá, güey, la carrilla estaba bien pesada.
Pero siento que ha cambiado acá dos, tres. Yo, de hecho, güey, yo en la prepa, yo no decía que me gustaba el regional, güey. Te da pena. Era como un secreto, güey, o sea, así de acá, güey, de que... Era por el movimiento Ah, alterado, güey. Y en la prepa yo me sentía del comando del diablo, güey, no mames. De los, Hércules. Era de los- soundtracks, ¿o qué? de los sanguinarios del M1 y estos corridos locochones de acá de esa madre, güey. Yo me acuerdo, a mí sí me gustaba Sakura, güey. En mi prepa era famoso, escuchaba esa música y la tocabas. Ah, pero tú, No es sé por que qué vives en contento. Sinaloa, güey. Ah, Sí. pues allá sí, acá sí, que diga. Sí, pues ahí es de siempre, güey. Acá no, acá sí va carrilla. Ah, Allá No, todavía me escuchan, acuerdo. allá en Sinaloa todavía escuchan esa, güey. ¿Qué sabe? sí, todavía. Cuando ya andan bien locos, se pueden escuchar la música de hace 10 años atrás. La Bien música Ponte que Beethoven, era buena. ponte Mozart. Acá. Pero sí, la neta se siente perro, como dice César también, güey, cuando te dicen eso de, yo ni escucho esta música, pero me gustan tus videos, güey. A la verga, es hermoso. No, está chilo. O, bueno, en mi caso, güey, Pero también vas a ver cuando, que luego le va a gustar tanto que los veo, los escucha. cuando entra un video, güey, de algún corrido, una rola o algo así, que hasta arriba dice, like si estás aquí por lunes de memes norteños, güey. Es como que a la sí, está bien verga, perro. güey, Ah, la sí, raza, pinche raza hermosa, güey. Y la neta, yo como veo ahorita en general, güey, el regional, tanto musicalmente como nosotros que somos el entretenimiento, podría decírselo, o el espectáculo del regional, se me hace Somos bien los del chingón, güey. medio. Pues bueno, se me hace bien perro, güey, que, por ejemplo, cuando yo empecé, a mí me cagaba que todo el entretenimiento o todo el contenido de esto, güey, era igualito, güey, todo era como la fórmula vieja de la tele, güey. Todo era un vato acá hablando Bandamax. con un acento bien cabrón y dos chichonas y vamos a ver a los vatos que nos hayan pagado para salir aquí, fierro, Y se me hace que ahorita ya hay un chingo de variedad, güey. Están pues los canales de nosotros, güey. Y después de nosotros viene otra generación pasada de verga, les apuesto. Todo eso, güey, me gusta pensar que influía, aunque sea un poquito, güey. En raza que empezara acá su canal, güey. Que empezaran su cotorreo. Y... Ay, el morro, acá, el porquerillo. Pero sí, güey. Se me hace chingón que como se ve ahorita pues el entretenimiento regional, los videos que hay, por ejemplo los de César, güey, son videos que aunque no te guste el regional, te van a dar risa, güey, porque pues, están chistosos. Y es ese pedo Porque también César de tiene que... cara como de... Es que el César tiene público súper variado, güey. Sí, El César sí, tiene ya público de todo, güey. bastante. Y ese Pero es aprovecho eso, güey, para introducirle a la gente como... Hice un video donde metí a Buyuchek y ya mucho morrito rockero, pues ni en cuenta. Y ya, como dices tú, fui al video de Buyuchek y todos ahí de, hey, ¿quién vino por el César? No mames, metaleros buchones, qué pedo. Y Ah, así, huevo. aprovechas ese pedo, güey, la neta sí, como dices tú, pues está chido empezar a meterle variado, güey, porque por ejemplo, tengo un compa que es súper metalero, que ve tus videos, Leo, de los memes. Ese güey no le gusta el regional todavía, pero le maman los memes norteños, güey. Todavía, Y güey, así- porque va a encontrar una rola, güey, que va a decir, ¿esa madre qué? Ajá. Y de ahí se va a enganchar, güey, estoy seguro. Los corridos son como las drogas, raza. ¿A veces, amigo? ¿Eh? Los Empieza, correos son me como gusta, las no me drogas. gusta, y luego ya todo sombrerado y todo. Te hacen golpear a tu esposa. Magallegos hijo de se deslinda de las opiniones de César. Nah, Nomás Ya él, vamos güey. dos baneados. güey, debería... El podcast que hice con Juan Diego, ese güey lo editó como hasta donde no, el cabrón le tuvo que quitar un chingo de cosas ahí. Tiene que comer, cabrón. Pero ahí lo tengo, a lo mejor lo pongo en clips. Anda. Ah, huevo. Pero sí, en resumen, qué bonito, raza. Y gracias a todos los que están aquí todavía. Machín. A ver, como 700, 800. Ay, güey, Sí. ¿neta? Verga. Pues, Y, güey, puro esas- pinche super chat, güey, no mames, yo quiero abrir ya también mi canal. Pues tienes canal, güey. Pues no sube video porque no quieres. Sí, pero- Saludos a José Max, que donó 10 pesos.
Saludos a Tutoriales Raúl Jiménez, que está ahí comentando en el chat. Pero pues Simón, Ya te dejó todo listo. y en la música también, pues gracias a ustedes amigos, que el regional ya nos escucha todo igualito. Gracias. Se les Oye, agradezco ¿sabes? machín. La gente que odia que haya cambiado, güey, nos van a echar la culpa. Pues ni pedo, güey. Pero, ¿qué pasó? ¿Para qué hacen cosas? Coman güey? verga. Si no quieres que las cosas cambien, pues no hagas cosas, güey. No, y el Chile va a seguir cambiando machín y van a seguir llegando nuevas cosas, güey, todo el pedo. ¿Escucharon al morro que hizo su corrido tumbado con orquesta? No, güey, ¿Qué? no lo he escuchado. No. Está perro. El Raúl No, para no. la oreja para virar los norteños. El Raúl Virales, ¿no? Pero el dinero. No, buenísimo. El dinero. Los arreglos de la orquesta están bien perrísimos. El morro canta bien, no rapea bien y no habla español bien porque es medio pochillo. Pero pues ya estamos como acostumbrados a eso ahora. Y la pero neta, no güey, manches, yo- se escucha perrísimo. Sí, tengo ahí, me gustan un chingo, güey, la cura, los corridos tumbados no tanto, pero me gusta la cura que traen de románticas, los grupos que cantan ese estilo tumbado, güey. Pero sí, con Eslabón. el español, sí. Tipo eslabón, y ahorita me metí a ese mundo, güey, y he descubierto un chingo de grupos más pequeños, güey, acá de 20,000, 10,000 vistas, y hay cosas muy, muy interesantes, güey. Pero siento que el español sí. Consigan un compa que hable bien español y se las traduzca. O un parillo. Ahí, ¿no? Claro, un paro. Como Pero sí. esa es la canción, la canción de Eslabón, la que se le hizo popular, la de "Con tus besos". Hay una frasecita que dice, completas mi vida como un libro, y así de, ¿eso es común? ¿Que tu vida esté completada por un libro? Porque ya es todo, o sea, nada más es eso la frase. No, Y no le encuentro... Se avientan cosas como mirándote en los ojos. O. Ajá. El otro día escuché una que decía atrapado en la oscuridad. Entonces sí está. No manches. Simón. Es que le daba asco la oscuridad, güey. Es la oscuridad. Oscuridad. Asco. Como Shakespeare, güey. Como Shakespeare, güey. No existe una palabra, te la inventa. Como el reggaetón que ahora ya no dicen nada, dicen nada. Puede Ah. que no te Ándale, nada, ajá. nada. Para ahorrarse la sílaba de la métrica. Pues ahí puede decir algo sobre eso. Acá la gente dice en el chat. Chiquiteable. Haga. Chiquiteable y échele McFly. Es el chat en estos momentos. A huevo. No, están bien entrados en la plática. Oye, Maga, y nadie te comentó de que ese no es McFly, es el Dr. Brown el que se refiere. Oh, sí, güey, claro que sí, güey, pero pues me valió madre, güey. Es como que, güey, es mi video, yo puedo decir lo que quiera, güey. No, Maga, no puedes. ¿Por qué no, güey? Porque te desmonetizan, güey. Haga. Porque luego no hay dinero. Amigos míos, esas fueron las preguntas que tenemos para hoy. No sé si le quieren seguir un ratillo. Si nos pasamos a despedir. No sé cómo ven ustedes. Yo digo ¿Vamos a que jugar Among Us, que no? ya es noche, ¿no? Ya son las 9. No me pasaron. No me pasaron el juego. ahorita. Ah, verga. Es cierto. Que no te Bájalo en alcanza celular. con la monetizada, cabrón. No estaba en el Steam. Bájalo en el celular, mira. Ah, bueno, está en el teléfono, sí lo tengo ahí. Sí. ¿Jales o qué? Ah, la Arre, verga, arre, gracias ahorita nos a Sergio jalamos. por Nos vamos. a Sergio Ñañez por ese 15 de superchat, loco, a la verga. Ah, compita. $15. Agradecido con el de arriba y con Ey, el compa deja- Sergio. Voy a mirar. Voy a abrir los comentarios. Pero pasen el enlace para descargar el juego, pues. Por el Insta. por el Magallego se Insta. deslinda de piratería en su haga. Ya vamos 3 baneados del deslinde. Saludos, Rosa, saludos a todos los que andan acá, saludos a los que están apoyando esta sección también. Y pues no sé, amigos, ¿quieren agregar algo antes de que nos pasemos a retirar? ¡Chúpame los huevos! a todos. Nuevo ese chiste, ¿verdad? Que diga el- Tiene como 3 semanas que diga- apenas. sí. Me lo inventé ahorita. Dígale al Jorge que diga cállese a la verga. Ok, yo creo que nos podríamos retirar con Jorge diciendo, cállese la verga. ¿Les parece una buena opción? Ahí está Jorge. Arre, Jorge. Perfecta. ¿Por qué? Por Señor favor. Aguilera, si nos pudiera Entonces, hacer el pero- honor.
Pero volteas para arriba, Jorge. ¿De veras? Sí, claro que sí, amigo. Pero con la arriba. misma intensidad del video, o sea, que sea... Que Se van a enojar. Fíjate. Es que no quiero que Ana Karen me vea así como... En modo violento. No, quiero que me vea enojado. No quieres que veas aparte de ti acá todavía. Do it. Haga. Do it. All right, here we go, guys. All right, ready? Simón. Yeah. Yeah. 1, 2. ¡Cállese la verga! A huevo. ¡Nos bachamos, Rosa! Estamos viendo.